Eduardo Valdés fue el primer kirchnerista fuera de Santa Cruz. Fue quien le presentó a Néstor Kirchner a Alberto Fernández, a quien conocía desde que ambos eran estudiantes de Derecho en la facultad, con 18 y 20 años. Fue también quien reconcilió a Cristina Kirchner con el Papa Francisco, quien acompañó a Cristina Kirchner a las indagatorias del juez Bonadío en Comodoro Pi, y quien desayunó a solas en su casa con Alberto Fernández el día de su triunfo en Las PASO, y como él mismo se define, es el primer albertista línea fundadora. Valdés es el gran armador de lo que hoy es el Frente de Todos. Bueno, Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. El cuestionario recorre varios temas. Comienza con política internacional, teniendo en cuenta además tu actuación en la Cancillería, y que tenés 2 posgrados en Relaciones Internacionales en 2 universidades, y una de ellas la más importante en términos de Relaciones Internacionales, Jesuita. la de Georgetown. ¿Y qué cambió Estados Unidos en estos 20 años de que hiciste ese posgrado hoy? Aquel Estados Unidos era más de construcción de puentes y este Estados Unidos es más de amurallar el mundo, amurallar la vida, ¿no? El de Trump. El de Trump, claro. Y teniendo en cuenta eso, creo que vos compartirás que lo que Estados Unidos envía como señal a un eventual nuevo gobierno es que le pide una cosa categórica, que es que declare que Venezuela es una tiranía. Que si declara que Venezuela es una tiranía, va a apoyar a la Argentina en todos los organismos financieros, y si no, todo lo contrario. ¿Qué reflexión te merece eso? Que no está bien, porque creo que la solución de Venezuela, está claro que en Venezuela hay problemas, de eso no tengo ninguna duda. Todo lugar donde se tiene que ir tanta gente, más de 1 millón de personas, no es distinto mi dolor del ciudadano sirio que tiene que abandonar su país con el ciudadano venezolano. O sea que ahí hay problemas, pero eso se resuelve con diálogo. Pues está claro que esa sociedad está muy fragmentada políticamente, porque cuando van a elecciones, la oposición no logra amalgamar una sola alternativa y gana Maduro. O sea, nadie cuestiona de que los triunfos electorales son, no son con fraude. ¿Viste? Hay grados, ¿no? Porque decir que hay problemas es distinto a decir que es una dictadura, ¿no? Para vos, los problemas que hay en Venezuela llegan al grado de decir que es una democracia lo suficientemente imperfecta como para que pueda no ser calificada de democracia. ¿Sabes qué pasa, Jorge? A mí me cuesta condenar a todos los países que producen petróleo, terminan siendo, si no son Arabia Saudita, terminan siendo dictaduras para los que manejan el mundo, háblase de Estados Unidos. Porque Saddam Hussein era un dictador, porque Anwar el Gaddafi era un dictador, son todos dictadores. Entonces a veces yo no sé si es una bendición o es una condena que vos seas un país que produce petróleo. Entonces, Venezuela, desde que gana las elecciones Hugo Chávez, se convirtió medio en un infierno, en un calvario, en un cuestionamiento de ese sistema institucional. Ahora, el sistema institucional preexistente también era cuestionado, al punto que el Caracazo no tiene nada que ver con Chávez. Hubo una explosión, ¿no?, que pone en jaque ese sistema político. ¿Es una democracia Venezuela? No, no es una democracia completa, porque si no, no pasaría lo que está pasando. Algo está pasando en la convivencia, que hay que redefinir ese sistema institucional, de eso no tengo dudas. No es blanco-negro a veces, ¿viste? No, bueno, pero... Los que no queremos que se derrame más sangre, es mucho... Yo te voy a poner un ejemplo. Yo soy diputado del Parlasur en este momento. El Parlasur en la Argentina está invisibilizado, no así en el resto de Sudamérica. En el Parlasur es el único lugar donde conviven los 2 sectores políticos de Venezuela. Pero a pesar de que los presidentes del Mercosur, que vendrían a ser nuestros mandantes, han pedido la expulsión de Venezuela del Mercosur y del Parlasur, por unanimidad del cuerpo, a pesar de las diferencias que tenemos nosotros aún con, por ejemplo, la gente de Cambiemos, los representantes de Cambiemos en el Parlasur, por unanimidad hemos votado a pedido de los 2 sectores políticos que permanezca Venezuela en el Parlasur. ¿Por qué? Porque es un lugar de diálogo. Mal, bien, regular, vidas humanas se han salvado en ese espacio de diálogo. Yo creo en las soluciones sin la fuerza. Las creo, estoy convencido. Mi mayor posgrado universitario fue haber estado ese tiempo en el Vaticano. Yo llegué a Roma. Cuando fuiste embajador en la Santa Sede. Y ese mismo día el Papa dio a conocer al mundo
que iba a mediar entre Cuba y Estados Unidos. Para mí era una cosa que yo como generación nunca imaginé. Había hecho ese posgrado en Georgetown pensando siempre en mi región y yo vi cómo se pudo hacer eso. Y se pudo hacer porque hubo voluntad política, porque se lo pidió Obama y Biden al Papa, cuando después de que venían de una mala relación. Coincido, pero no es lo mismo Obama que Trump. Entonces la pregunta es, bien. ¿Cómo imaginás las futuras relaciones con Estados Unidos con este punto tan marcado que Trump pide que se declare que Venezuela es una dictadura y por lo que intuyo, todo lo que parece indicar Alberto Fernández, e incluso tratando de salir del Grupo de Lima, es todo lo contrario? Yo creo mucho en las relaciones persona a persona, tipo con tipo. Yo creo que puedo tener las diferencias políticas más profundas con otra persona y puedo tener más coincidencias en cómo convivir en este tiempo que con el que tiene las mismas ideas que yo. Me ha pasado, lo aprendí de un gran amigo, que es Jorge Argüello, que siempre me decía, el que tenemos 20 años, decía, intentemos conversar con este que no piensa para nada como nosotros, y creo que el día que se conozcan Alberto Fernández y es electo presidente y Donald Trump, puedan hablar hombre a hombre con sinceridad. El Papa estuvo reunido también con Donald Trump y piensan en un mundo absolutamente distinto. Me tocó ser jefe de gabinete de la Cancillería cuando el primer encuentro de George W. Bush con Néstor Kirchner. Fue una charla muy sincera, muy franca. Debo decir que Bush hijo y Néstor Kirchner tuvieron... Yo compartí también después en México, en Monterrey, otra reunión donde hasta hablaron del alcoholismo que había sufrido George W. Bush. Tuve una relación muy franca y él de entrada le dijo, yo lo voy a ayudar a usted con el Fondo Monetario Internacional, a pesar de que todos pensaban que uno era distinto, muy distinto del otro. Y tuvieron una relación de respeto. Entonces, yo creo poder llegar, no creo que hay que dejar de ser uno para tener buena relación con el otro. Y pongo el ejemplo, Jorge, en Jorge Mario Bergoglio, que para mí es un hombre que me cambió de vuelta la vida. O sea, yo he tenido varias fundaciones de mi vida, pero cuando ese hombre decide, a los 2 meses que es electo Papa, que no lo conocía nadie, que era un argentino intruso en el Vaticano, y dice no a la invasión a Siria. ¿Qué se ocupaba este hombre de que Obama había dicho que iba a invadir Siria y sale desde Roma el Papa a decirle no a la invasión a Siria? Y toda el arma que usa es llamar a una jornada mundial de oración un día sábado. Y yo decía, pero está loco. Si cree que va a parar la invasión a Siria por una jornada mundial de oración. Y un día le pregunté, porque ganó. Fue tan fuerte la Jornada Mundial de Oración ese día en el propio Estados Unidos que al lunes siguiente Obama dijo no vamos a invadir Siria, porque algo pasó en ese sábado. Y entonces yo le pregunté un día al Papa por qué había convocado a una Jornada Mundial de Oración un sábado, siendo que los católicos rezan los domingos. Y él me dijo, ahí está la cosa, que yo a los católicos les puedo ordenar que recen el día que yo digo, pero los sábados rezan los musulmanes, rezan los judíos y rezan los cristianos de distintas congregaciones. Y fue tan fuerte que por primera vez vi que el presidente de Estados Unidos da marcha atrás y dice no invadimos. Y a partir de ahí decidió juntarse con este hombre, con el que tenían un mundo totalmente distinto, y decidieron planificar un mundo en común, porque fue eso el mundo Obama-Francisco. Fue la cumbre de París, firmando el medio ambiente, fue el tema de sacar a Irán del eje del mal, del G5 lo saca Irán y lo rescata Irán, coincide con el memorándum de entendimiento de acá en ese mismo momento, y a su vez le pide que la mediación entre Cuba y Estados Unidos. El último Obama, el Obama de Biden, no el Obama de Hillary Clinton, que fue una política exterior muy inversa, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Estoy imaginando, estoy haciendo futurología. ¿Qué pasa si en este tiempo entra el Donald Trump de la Secretaría de Estado de Biden y no de la Secretaría de Estado de Hillary? Porque puede suceder. En Estados Unidos dicen que el segundo mandato de los jefes de Estado es que quieren concretar el mundo que soñaron. Eso pasó con Obama. Si vos tenés una expectativa
basada en que las relaciones personales van más allá Sí. de las políticas de Estado, de considerar, por Las he ejemplo, comprobado, me consta. Puedo dar más ejemplos de eso. Cristina Kirchner, Jorge Bergoglio. Sinceramente, todo estaba previsto para que choquen, como hoy estamos hablando de Trump y Alberto Fernández en el caso que sea electo. Yo digo siempre en el caso que sea electo porque acá no pasó la elección. Y estos muchachos que gobiernan son expertos de dar vuelta a elecciones en 7 días. Así que yo soy muy cauto y muy precavido, pero digo que lo vi, me tocó protagonizar cómo se construyó esa relación que era una no relación entre Jorge Mario Bergoglio y Cristina Fernández de Kirchner. Como sueño que una no relación entre Jorge Fontevecchia y Cristina Fernández de Kirchner también se construya. Pues yo creo que ese mundo hay que construirlo. Es un desafío, y también Alberto Fernández y Jorge Fontevecchia. Ahora decime, vos sos representante del Parlasur, ¿no temés que Bolsonaro piense distinto y termine Sí. sacando a Argentina del Mercosur, oyéndose él junto con Uruguay y Paraguay a un acuerdo con Estados Unidos directamente? Sí, se puede llegar a... Pero Esos, yo creo esos diputados del Parlasur de yo Bolsonaro, creo que prima la sensatez. ¿alcanza la relación personal para...? Alcanza las relaciones personales, sí. Yo tengo un amigo mío que viajó y estuvo con un alto funcionario brasilero, que no es un amigo del espacio político nuestro, del que va a gobernar, al contrario, es un amigo del espacio político actual, que gobierna actualmente, pero que es un buen amigo mío. Me contó que un alto funcionario de Bolsonaro, que está número 3, número 4, quiere venir a conversar con Alberto Fernández y con quienes yo pasé esa información. No es que está todo escrito. ¿No ves que a Bolsonaro le convendría plantear que hay un eje del mal al norte Venezuela y al sur Argentina, y con eso internamente generar una adhesión con ese modelo de división de nosotros y los otros? Hoy Bolsonaro gobierna Brasil, y Brasil es una... ¿Cómo te voy a explicar a vos, que vos conoces más Brasil que yo? Pero Brasil es la política brasileña, los empresarios brasileños, los intereses brasileños, que están muy atados a una muy buena relación de Argentina con Brasil. A ver, desde el surgimiento del Mercosur del año 87, el acuerdo Sarney-Alfonsín, se ha institucionalizado mucho la vida, el comercio, la actividad entre Argentina y Brasil. No puede venir un presidente a romper todo eso, ni que sea argentino, ni que sea brasilero. Yo creo que lo que más molestó hoy a la relación Alberto Fernández-Bolsonaro es cuando Alberto toma la decisión Ahí va. de ir a ver a Lula. No sé si Y está bien lo que se hizo. tomó toda la percepción correcta de que para los brasileños no era simplemente un problema con Bolsonaro, porque Lula fue juzgado no solamente por Moro, sino por la Cámara Federal de Porto Alegre, después el Supremo Tribunal. O sea, era plantear un problema con la división de poderes en Brasil, era no creer que Brasil tiene división de poderes. O sea, fue tomado como una ofensa. O sea, Brasil es muy orgulloso de su sistema jurídico. Bueno, pero también No tiene el desgaste hay que una tiene el gran argentino. comunidad internacional que piensa que la prisión de Lula es injusta. Y Alberto había sido, como dirigente político internacional, había estado reunido trabajando, es más, él está escribiendo un libro que creo que lo tiene terminado sobre lawfare. No, pero hay algo que me parece que son cuestiones de Estado que van más allá de los presidentes, ¿no? Sí, pero Alberto fue como candidato, no había habido elecciones. Acordémonos que él sale a marcar una idea de relación internacional. Primero va a ver a Pepe Mujica, a Montevideo, lo acompañé en ese viaje, que también vimos a Martínez, que era el candidato del Frente para la presidencia ahora, y después tomó la decisión de ir a verlo a Lula. Es quizás marcar una visión de política internacional respecto de la región. ¿Qué posibilidad ves de que así como la Guerra Fría al final del siglo pasado atravesó la región, la guerra comercial de Estados Unidos con China también produzca un efecto similar y toda América Latina esté atravesada en una especie de mundo bipolar entre relaciones
con Estados Unidos y relaciones con China, y que eso ponga en riesgo la relación geopolítica de Argentina con Brasil, con Estados Unidos, que Brasil se alinee nuevamente con Estados Unidos y Argentina quede descolocada. Siempre hay que tratar de buscar en la agenda el punto que me une con el otro. Y yo seguramente con Donald Trump tengo un punto en común que ojalá Mauricio Macri lo hubiese tomado, porque nosotros los peronistas, el valor del trabajo es un valor superior en nuestra escala de valores. Y Donald Trump ha hecho del valor del trabajo norteamericano una de las condiciones más importantes de su política. Ojalá Mauricio Macri hubiera tomado esa parte de Donald Trump, que es terminar con el libre comercio, que no le ha dado resultado a ninguna sociedad en el mundo. Hoy la democracia está en cuestionamiento en Europa porque las grandes comunidades no se ven satisfechas en sus necesidades laborales. O sea, ¿de qué le sirve a la Unión Europea, al ciudadano francés que no puede ni acceder a la universidad? Todos estos sistemas donde vemos, como decía un amigo mío, Marx ha muerto, Dios no existe y yo no me siento nada bien. Esto es una sensación que pasa en el mundo. Yo tomo del otro lo que me une, no voy a buscar lo que me divide. Y yo le valoro a Donald Trump el 3% de desocupación, que es... Ojalá que la Argentina tuviera esto. Yo entrego... Ojalá que Argentina tuviese un Trump. Ojalá Argentina tenga esta política que Trump ha logrado preferido el objetivo. en lugar de Macri, Trump para presidente de la Argentina. No, es un buen título. Eso, con Trump me divide toda su política internacional, ¿no? Con dolor digo, como él mira a México, a los centroamericanos, ese muro, pero digo... Puedo ir a buscar qué me une porque... Otro que está buscando qué lo une es Sergio Massa, ¿no? Con Giuliani, que es el abogado personal de Donald Trump. Y Sergio Massa lo había contratado en su momento como asesor para tolerancia sí, se hicieron cero. Muy amigos, sí. Es otro que cree que las relaciones personales pueden ir por arriba de las cuestiones de Estado. Es que las relaciones... A ver, si Trump no hubiera tenido la relación personal que tiene con Mauricio Macri, ¿el fondo le hubiera dado todo el dinero que le dio, violando las propias normas del fondo, de la Carta Orgánica del Fondo Monetario? Es opinable si era más importante para Estados Unidos, si uno supone que el lawfare existe, y entonces ¿quién lo coordina? Entonces, si para Estados Unidos el populismo es la reencarnación del posmarxismo, sería más importante que no regresara el populismo, que vos algo así le dijiste a Cristina Kirchner a comienzo de año. Entonces, más allá de Macri, lo que no querían es el regreso del populismo en América Latina. Y otra que no, tu planteo, las relaciones personales son más gracioso importantes. Porque también en Estados Unidos dicen que lo que hace Donald Trump, sus críticos, es populismo, ¿no? Entonces tendríamos que hacer un acordatio termini. Un populismo de izquierda, porque también podríamos decir que Bolsonaro es populista, sin ninguna duda. Pero bueno, que la mirada de un posmarxismo es el populismo de izquierda. Si yo no recuerdo mal, vos le dijiste a Cristina Kirchner a principio de año de que no era momento, por lo menos te escuché eso en un reportaje en Corea del Centro, que no era momento de que sea ella candidata por el contexto que había en América Latina. Bueno, eso fue un diálogo en la primera semana de febrero, donde se juntaban situaciones personales, como su mamá que estaba enferma, una serie de situaciones. Pero también pusiste la geopolítica como un elemento. No, es que fundamentalmente la geopolítica. A mí en no ese momento se pensaba que Guaidó iba a ser presidente. Mucho, como en este caso es Cristina, no me gusta verla sufrir. Y yo veía que una campaña electoral con Cristina de protagonista, ¿no?, iba a tener un costo personal para ella que no me parecía justo. En ese momento yo que dije, a Correa no lo dejan ingresar a Ecuador, a Lula le dieron 24 años. ¿Vos crees que a vos te van a dejar ganarle a Mauricio Macri? Yo lo que siento es de que en América Latina volvieron los de Reagan, ¿no?, los duros. Los que hicieron los contra nicaragüenses, no están los de Obama. Ellos piensan más la vida blanco-negro, pero también es cierto que en la Argentina, hay que analizar bien la Argentina, y en la Argentina pasó el peronismo. Y cuando digo pasó el peronismo, digo que alguna vez tendremos que analizar qué quedó en la historia argentina después de ese 17 de octubre del 45, donde
el argentino, primero el peronista, pero después el pan peronista, porque esto que pasa en este tiempo no es el peronista típico, que cree que saliendo a la calle a manifestar y a peticionar sus derechos, va a conquistar lo que peticiona. Y eso solo pasa en la Argentina, en esta región. Cuando nosotros vemos conmocionadamente que el 2x1 en la Argentina, y esto, no, por eso digo, eso no era peronismo, eso era mucho más, ¿no? Es lo que es la conciencia del argentino de saber, después de aquel 17 de octubre, que cuando a uno le conculcan algo que está muy dentro de uno, hay que salir a la calle y pelearlo. Eso no pasa en Brasil. Yo estaba en Brasil una semana antes que lo detuvieran a Lula. Estuvimos con Lula, fuimos con un grupo de amigos, de compañeros, estaba Jorge Tayana, Daniel Filmus. ¿Vos crees que en una situación similar en la Argentina a Cristina no lo hubieran podido detener? Pero a ver, lo que digo es, cuando en la Argentina suceden cosas que a la mayoría de la población no le salen a la calle y la pelean. Entonces yo creo que aquel 9 de julio que organizaba la CTA, que decía todos somos patria, el 25 de mayo, todo fue sumando una conciencia crítica de lo que estaba haciendo este momento el gobierno de Mauricio Macri. Por ahí los periodistas se ponían más en el medio, pero yo estuve en todas esas plazas. Los franceses no tuvieron a Perón y también son de salir a protestar. Bueno, pero es que yo digo, a ver, en Francia pasó el peronismo, pero pasó con otro nombre. Eso es lo que digo. Hay países, un amigo mío que estaba conmigo en Roma cuando yo era embajador, me decía, en Grecia vas a ver que en ese momento estaba la convulsión si Grecia ganaba o perdía en cuanto a la sublevación contra el euro, ¿no? Y dice, Grecia va a perder, porque ahí no pasó el peronismo. Me decía, y ahí fue la primera vez que yo lo escuché. ¿Y dónde pasó el peronismo en el mundo, además de Argentina y Francia? Bueno, donde ha habido movilizaciones importantes que han cambiado la historia. La lucha por los derechos civiles en Estados Unidos fue una movilización muy importante. Lo sorprendente de Estados Unidos es que gobierne Obama y después venga Trump. Eso, y como que después de Cristina venga Macri. La sociedad es blanco-negro, ¿no? Esto es lo que sorprende. Pero en muchos países pasó que las movilizaciones, el Mayo francés no ganó el poder, pero ganó en la conciencia colectiva. Yo observo cuando salen estas plazas masivas de los que no piensan como yo. Y creo que quien gobierne la Argentina va a tener que tomar en cuenta esas plazas masivas que no piensan como yo. El desafío que tenga el presidente que viene es integrar esa parte. Puede decir que las redes sociales hoy han convertido la movilización en algo que no es patrimonio de ningún sector político. En la Argentina, no pasa eso en Brasil, no pasa eso. No, pasó eso, por ejemplo, en la primavera árabe. Sí. Pero déjame ir al tema de fondo para concluir el capítulo geopolítico. Existe un miedo de que ustedes tengan una mirada un poco antigua, con 20 años de retraso, del nivel de la globalización, y que entonces las visitas de Alberto Fernández hayan sido a Evo Morales, a Perú, a la España en la cual el socialismo no podía siquiera formar gobierno, a Portugal, que tiene con Costa un exitoso primer ministro, pero es uno de los países más pequeños de Europa, y que, por el otro lado, Macri tiene una mirada tipo G20, trata de establecer relaciones con Japón, con Alemania, con Estados Unidos. ¿Qué le respondes a los que tienen ese temor de ustedes? Bueno, de que están leyendo antiguo. O moderno. Sí. Porque cuando Donald Trump sale y cuestiona el libre comercio y le va bien, nosotros cuestionábamos el libre comercio y nos decían que nos encerrábamos en nosotros mismos. Entonces, por ahí el mundo se está redefiniendo. Yo creo mucho en la integración de los continentes, de eso creo, pero le tiene que dar mejor calidad de vida a la gente, porque si no cuestiona el sistema. Hoy Europa, hay una muy buena nota casualmente de Jorge Argüello en estos días, donde él habla que hay que refundar un pacto del carbón en América Latina, haciendo hincapié en aquel pacto del carbón que dio origen a la Unión Europea, y lo cierto es que Europa, desde que se fundó la Unión, no hubo más guerra interna dentro de Europa, porque aún la guerra de los Balcanes no estaba dentro de la Unión Europea. En ese momento no. Como yo valoro la paz por encima de todas las cosas, yo creo que la solución es las integraciones y no las desintegraciones. Ahora,
El libre comercio es otra cosa, porque el libre comercio es imponer el más poderoso condiciones al menos poderoso, y entonces el país que cree que se inserta al mundo firmando un acuerdo de libre comercio, lo que le viene después es una desocupación horrible, como nos pasó en la época de Menem, que la paga de la Rúa, ¿no? Todo ser humano tiene derecho a trabajar. Porque el trabajo, en eso comparto con Francisco, por eso soy francisquista. Yo no soy chupacirio, yo admiro al hombre que piensa la sociedad, que vive. El mundo del trabajo es un mundo necesario e indispensable. A mí no me gusta transitar las calles de mi ciudad y le digo a mis hijos, nunca se acostumbren a que la gente duerma en la calle. No nos acostumbremos, lógico, porque si no se nos enfría la vida. Tenemos capítulos sobre, obviamente, Francisco. Déjame continuar con nuestro orden. Vos fuiste jefe de gabinete de la Cancillería con Bielsa, 2003-2004. Sí. Tuviste que salir en diciembre de 2004, sí, asociado a un conflicto que hubo con Cuba, con Hilda Molina. ¿Cómo fue ese episodio? A ver, yo diría, si lo volvería a hacer, sí, lo volvería a hacer. Yo creo que los derechos humanos no son de izquierda ni de derecha. Nosotros teníamos un compromiso del gobierno de Cuba. Pérez Roque, el canciller de Cuba, había dicho que Hilda Molina venía a pasar la Navidad con su hijo y sus nietos. Ya inclusive tenía el pasaporte Hilda Molina, ¿no? Y sucede que estábamos el 17 de diciembre en Washington con Rafael Bielsa embarcando hacia Alemania. Estábamos arriba del avión con las puertas del avión cerradas, porque si no le hubiésemos dejado el tema a Bordón, que era el embajador nuestro en Estados Unidos, y que él se ocupara del tema. Y entra el teléfono Roberto Quiñones, el hijo de la doctora Hilda Molina, contándonos que él vive acá en Buenos Aires, que a su madre le acaban de sacar el pasaporte y le negaban venir a pasar la Navidad y el Año Nuevo a la Argentina. Entonces Rafael, que venía, llama al embajador nuestro, al encargado de negocios, llama a La Habana con el avión carreteando y corriendo con el tiempo, y le dice, mire, le pido que usted vaya a verla a ella y hágala desistir porque se la van a llevar presa. Una mujer encadenada frente a la embajada argentina la iban a detener, y era peor para nosotros remontar esa situación con ella detenida, y si no, hágala entrar, si no la puede hacer desistir, hágala entrar a la embajada. Llegamos a Alemania y llamó Rafael al encargado de negocios, y el encargado de negocios dijo, las señoras están acá y efectivamente quieren volverse a su casa, nos van a pedir asilo, porque si ellas querían hacer un acto de protesta que nos comprometían, era pedir asilo, y nosotros se lo íbamos a tener que dar, porque ella tenía familia en la Argentina. Pero no quisieron hacer eso. Entonces Rafael lo llama al presidente Kirchner a las 7 de la mañana y le contó esta situación. Los medios informan que suceden de una manera que no habían sucedido, y yo asumo la responsabilidad en ese momento, que si hubo un problema, porque trajo una mala relación transitoria con Fidel Castro, que encima estaba enfermo, él ya se había enfermado, asumí yo la responsabilidad. Y a su vez, con Alicia Oliveira, que era la secretaria de Derechos Humanos de la Cancillería, nos fuimos juntos, pero no abandonamos la causa. Decidimos ser abogados de Hilda Molina, junto con Hipólito Solari Irigoyen, asumimos los tres la defensa. No, me parece muy loable esto de que los derechos humanos no son ni de derecha ni de izquierda, y te distingue, obviamente. Mi pregunta es, ¿para Néstor Kirchner sí eran diferentes? Néstor me dio una lección, porque Néstor lo que no le gustó fue el lío que se armó. Nosotros hicimos todo lo posible para que Hilda Molina venga a la Argentina, sin pasar por Miami. Mi límite era no entrar en el tema de Miami, y tampoco Hilda Molina quería ir por la vía de Miami. Y no podíamos. Y la verdad es que Cristina viaja a Cuba, se entrevista con Raúl Castro, toda la prensa la critica en ese momento porque no la va a ver a Hilda Molina, y en realidad Cristina había ido a hablar de Hilda Molina, y los cubanos le entregan a Hilda Molina, o la dejan salir a Hilda Molina un mes y medio después de eso. O sea, se pudo resolver de una manera que yo creo, sinceramente, creo que el error fue Pérez Roque.
O sea, el canciller cubano de ese momento, él asumió compromisos con nosotros, callado la boca, como se tenían que hacer estas cosas, que no lo había comunicado arriba, a la presidencia. Esta es la verdad. Para Néstor Kirchner la relación con Cuba era más importante de lo que Cuba representaba para la Argentina en términos de relaciones internacionales. Había una relación afectiva con Fidel Castro, con lo que representaba Cuba simbólicamente. No, Néstor Kirchner tuvo menos relación con Cuba que Cristina. ¿Y para Cristina lo era? Bueno, Cristina construyó una buena relación con Cuba, sí. Y yo tuve el gusto de acompañarla a Cristina. Quiero decir una cosa porque si no sería... cuando el Papa viaja a Cuba, Cristina es invitada a ese viaje y yo viajé con ella, la acompañé, no tuve ningún problema para ingresar, muy por el contrario. Lo saludé a Raúl Castro, hablamos de aquel tema. Pero lo que yo trataba de marcar era la importancia simbólica que tiene Cuba. O sea, para Cristina Kirchner, Cuba tiene una importancia simbólica. Digo, ese mismo hecho, con la embajada de otro país, no hubiese generado la necesidad de que vos y la persona de Derechos Humanos de la Cancillería tuvieran que renunciar. A ver, yo empecé respondiendo, si yo lo haría de vuelta, lo haría de vuelta lo que hice. Pero lo que es cierto es que nosotros estamos encomendados allí para mantener relaciones internacionales lo más cercano posible a los pueblos y sobre todo en el caso de Cuba, nosotros habíamos reinstalado el embajador. Argentina no tenía embajador con Cuba desde que Fernando de la Rúa había roto con Fidel Castro, ¿no? Cuba fue una política concreta de ir, poner un embajador a Argentina, reinstalar la relación con Cuba y quizás esta cuestión que hicimos, Rafael, yo, como salió comunicacionalmente, fue una cosa lo que pasó de verdad y otra cosa es lo que salió comunicacionalmente. Sí, finalmente Néstor Kirchner logró traer a Hilda Molina. La consiguió, y es mucho más importante. Y Carlos Menem no. Ahí está la cosa. A ver, vamos a ser justos. Carlos Menem, que hacia afuera figuraba como la contracara de Fidel Castro, no quiso darle estatus de derechos humanos al caso Hilda Molina. Su hijo, el doctor Quiñones, se presentó ante el canciller Di Tella presentando los mismos argumentos que nos presentó a nosotros y la Cancillería Argentina no le dio estatus de derechos humanos a eso. Alicia Oliveira, que era la secretaria de Derechos Humanos, esta que después era la gran amiga del Papa, le dio estatus de derechos humanos y que correspondía que viniera a reencontrarse con su hijo. Valdés conoce a Alberto Fernández y al Papa Francisco como pocos y cuenta anécdotas de ambos desconocidas. Que la cara enojada de Francisco cuando lo visitó Macri era porque minutos antes Macri le había recriminado la denuncia de trabajo esclavo de la empresa textil de la familia Aguada de una ONG amiga de Francisco, o de la juventud de Alberto Fernández sobre que jugaba de arquero, que se dejó los bigotes por Lito Nevia y que producía espectáculos. ¿Desde cuándo conoces a Bergoglio? ¿Cómo fue la relación a lo largo de los años antes de ser Papa? Yo lo conocí en el año 98, cuando Alicia Oliveira, mi amiga y compañera, era defensora del pueblo, y me cuentan, Menem estaba haciendo un proyecto, le iban a comprar las tierras a los actuales poseedores de la Villa 31, por ejemplo, para construir un proyecto que se llamaba el Proyecto Retiro. El Proyecto Retiro era extender Puerto Madero hasta Salguero y Figueroa Alcorta. Y claro, ahí lo que molestaba era la Villa 31. Había pobladores de la villa que estaban dispuestos, porque Menem a su vez les había dado la titularidad de las tierras. Y había gente que decía, no, mirá, nosotros vamos a vender las tierras por 2 pesos, no vamos a resolver el tema de la vivienda. Y siempre está la concepción del padre Mujica, en la cual nosotros nos formamos, que es la Villa 31 es un lugar donde nos interpela a los vecinos de la ciudad a decir, no se puede vivir de esta manera y tenemos que integrar ese barrio y hacer un barrio digno, y que no lo hemos hecho, y que tienen derecho a tener una vivienda digna, pagándola, cumpliéndola el Estado, pero es un lugar de interpelación hacia nosotros mismos. Lo que está haciendo Rodríguez Larreta. No lo he seguido con precisión, pero sí me han dicho que lo está haciendo. Y ahí conociste al Papa. Que me interpela, pero claro, ¿cómo hacíamos nosotros para impedir que eso sucediera? Entonces la voy a ver a Alicia, que era defensora del pueblo, y Alicia me dice, vamos a ver a Bergoglio.
Bergoglio acababa de asumir como obispo auxiliar, no, como arzobispo de Buenos Aires. Todavía no era cardenal. Acaba de morir Corrachino, yo no lo conocía. Y me sorprendió porque fuimos con Alicia y él nos escuchó lo que estábamos diciendo y mientras iba discando un teléfono y empieza, hola Marta, y habla el padre Jorge, como él dice, y le plantea, dice, yo querría ver si usted puede hablar con sus hermanos para ver si los restos del padre Carlos los podemos trasladar de la Recoleta hacia el barrio de la Villa 31 porque quiero construir ahí el santuario del padre Mujica. Marta le dice que lo va a consultar con sus hermanos, muy emocionada de la decisión, y él dice, bueno, estaba pensando que la solución es esta, ver si nosotros trasladamos los restos del padre Carlos y creamos el santuario y creamos jurisdicción eclesiástica. Va a ser difícil que... Bueno, ya ahí me pareció un hombre de una decisión, me gustó ese hombre. Después lo voy a ver en el año 2000 para plantearle, el Papa Juan Pablo II había recibido una propuesta de Bono, el cantante de YouTube, por el cual le pedía que, ya que era un año jubilar, el jubileo es cada 25 años en la iglesia y viene a ser que si el Papa le pedía a Michel Camdesús, el director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, que condonara la deuda de los países más pobres del planeta. Eran 5 países, entre los cuales estaba Bolivia. Y lo logró, o sea, Bono lo convenció al Papa, el Papa lo mandó a un cardenal que era el presidente de la Comisión de Justicia y Paz, Roger Echegaray, y se concretó. Entonces yo vi eso y yo dije, bueno, le voy a preguntar a Bergoglio si él es Bono y se anima a ir a plantearle al Papa la globalización de las relaciones laborales, que el Papa lo planteara a la OIT, que se hiciera un convenio a nivel mundial de que haya un salario mínimo y universal único y que nadie puede violar derechos mínimos laborales, ¿no? Porque el país que viola esos derechos laborales y las empresas que van a esos países donde se violan esos derechos laborales no puedan producir en los países donde se respetan esas condiciones laborales. Porque yo veía que en mi país, toda la inversión de capital que se venía, se planteaba la flexibilización laboral. A él le gustó mi idea, a los 2 días me llama y me dice, el sábado tenés que estar en Roma, que te va a recibir Monseñor Roger Echegaray. Y le dije, no, pero perdóneme, usted es Bono, ¿quién soy yo para ir a plantear esto a Roma? Al Vaticano. Me dice, yo ya hablé con él y era con quien es hoy cardenal primado en Irlanda, un irlandés, Dismuid Martin. Me dice, vos vas a hablar con ellos y si ellos están de acuerdo, te van a llevar a hablarlo con el Papa. Bueno, fue así. Todavía viajé con Irma Roy, porque Bergoglio la quería mucho a Irma. Irma acaba de ser electa diputada de la ciudad, y Llevala dice que es una mujer santa que abre camino. Y fuimos, lo conseguimos. Convocó el Papa a Juan Pablo al director ejecutivo de la OIT, que era un chileno de apellido Somavía, y se empezó eso. Pero bueno, los convenios tienen que aprobarlos los países, y China y la India no estuvieron de acuerdo con hacer ese país. Pero yo no bajo la guardia, yo creo que hay que seguir, hay que hacer eso. ¿Vos seguiste la relación con él cuando saliste de la Cancillería también? ¿Con Bergoglio? Sí. Sí, claro. De manera que te veas cuántas veces por año. No me gustaban algunos ataques que le hacían, le iba a mostrar mi solidaridad. Yo soy muy amigo de Alicia Oliveira, que murió, y vamos a visitarlo mucho con Alicia. Para ponerlo en contexto, inicialmente el kirchnerismo tuvo muy mala relación con Bergoglio. Sí, sí, claro. En esa época Bergoglio recomendaba a los obispos leer solo Perfil. Y era muy crítico del kirchnerismo en ese momento. Y vos entonces ibas a solidarizarte cada vez que lo criticaban. A ver, yo iba a verlo a él. A mí nunca me gustó. Yo siempre traté de ver cómo se pueden resolver los problemas. No me gusta, yo no fomento las peleas. Él mismo es muy agradecido en un momento dado cuando es el homenaje a los padres palotinos y Oscar Parrilli lo invita a compartir la ceremonia. Ahí hay una ceremonia que él comparte con Néstor Kirchner. ¿Y por qué a Néstor Kirchner no le gustaba Bergoglio? Dicen que Néstor, cuando era chico,
él era pupilo de un colegio de curas y lo maltrataron mucho, le pegaban. Y esto me lo contó un amigo de él, ¿no? Y que entonces cada vez que veía un cura es como que estaba en guardia, que una cosa Un acto reflejo. que sufrió mucho y por ahí no le tenía la paciencia que le tenía un dirigente político cuando lo criticaba, puede ser eso. Yo por eso digo, la política es tipo con tipo, porque cuando él es electo papa, yo lo único que le sugerí en ese momento a Cristina es, yo le mandé un mail a ella, yo se lo mandé a un asesor, a un asistente de ella, que lo único que le pedí es, yo lo que te pido es que se lo des en mano. Increíblemente este chico es musulmán y él me dijo, ¿de qué se trata? Y le dije, quiero ver si, yo digo, porque ya andaba el Espíritu Santo, ya me doy más ratones yo y digo, esa palomita funcionó, como funcionó para Bergoglio ser papa, funcionó también para que Cristina y él se pudieran andar. Y yo ahí le sugería a Cristina que me parecía que él era un hombre, le planteé todo lo que me parecía que él era. Néstor Kirchner tenía una aversión, una fobia con los curas. Cristina Kirchner no. No, para nada. Entonces, para poner en contexto, parte de la diferencia es que los problemas de Bergoglio eran más intuite persone con Néstor Kirchner, más que con el kirchnerismo. El Papa contó un día, Florencia iba a un colegio lasallano, creo que era en el secundario, en Olivos. Florencia tomaba la confirmación y en el curso de confirmación correspondía que 2 clases vayan los padres. Y según parecen, los curas chusmas le cuentan al Papa, a Bergoglio, en ese momento, hicieron una apuesta entre el resto de los padres de los chicos que Cristina y Néstor no iban a ir. Y Cristina fue la primera en llegar en las 2 reuniones. Eso lo contó Bergoglio, ¿no es que Cristina se entera, le dice, usted me hizo perder una apuesta. Les hizo perder una apuesta a todos el resto de los padres que usted no iba a ir. ¿Y a vos te nombran embajador en la Santa Sede? ¿Por qué? Para tratar de... Quiero terminar eso de lindo de cómo sucedió aquel tema del mail y las consecuencias, ¿no? Cristina me dice, venime a ver, la voy a ver a Olivos, y ahí me cuenta que van a viajar el día domingo a Roma, porque el Papa lo entronizaban el martes, ¿no? Y que la que le quería invitar con mucho gusto a Alicia Olivera, que no se conocían, ¿eh? Y Alicia había quedado media enojada con el tema de la salida de Hilda Molina. Entonces vuelvo Para poner en contexto, echada de la Cancillería. Ella se fue solidaridad conmigo. No, nadie le pidió la renuncia a ella. No. A mí sí me pidieron la renuncia. Ella se fue en solidaridad conmigo. La voy a ver a Alicia a las 12 de la noche. Y le digo, mirá, te invita la presidenta a ir a Roma. Yo no voy a ir. Alicia, ¿cómo no vas a ir? Yo no voy a ir, no me uses a mí, que esto, que el otro. Era muy graciosa Alicia. Y yo lo único que le dije, esas cosas que uno... Vos sos la palomita del Espíritu Santo que tiene que juntar a la presidenta de Argentina con el nuevo pontífice. ¿Qué va a pasar en el mundo, Alicia, si quedan que quien gobierna el país del Papa está enfrentado con el Papa? Y ahí dijo, tenés razón. Y no tenía ni mail Alicia. Entonces vino a mi casa a 1 de la mañana, 12:30, y hizo el mail para contar. Y dice, le voy a mandar a él, le voy a contar esto. Vamos al día siguiente a Olivos, y cuando estamos por empezar, aparece Parrilli y le dice a Cristina que el Papa le invita a almorzar el día lunes. Por lo tanto, el viaje del domingo se adelanta al día sábado. ¿Y qué había pasado? El Papa había leído el mail de que Alicia le decía que la presidenta la invitaba al viaje. Alicia viajó con Cristina, se vio ahí con el Papa, y yo sé que el Papa dijo, fui mal pensado. Y Alicia hizo medio de puente, digamos. Alicia no era cualquiera, Alicia era la fundadora del Centro de Estudios Legales y Sociales, la abogada, la primera jueza echada el 24 de marzo del 76. Fue él, le salvó la vida, la escondió, la llevaba todos los días a que vea a sus hijos en el Colegio del Salvador, porque los chicos, sus 3 hijos eran estudiantes del Salvador. Es toda una historia. O sea, a vos te nombran embajador en la Santa Sede porque eras la prenda de unión también, eras la persona que construyó el puente entre Cristina Bueno, y en esos días Francisco. a mí me ofrecieron en esos días
pero hubo una cuestión muy injusta que había pasado, que era, le echaban la culpa a Juan Pablo Cafiero de haber entrado supuestamente Juan Pablo, el anterior, quien era embajador en ese momento. Y la verdad que era una cosa muy fea, porque Juan Pablo es imposible de pensar que Juan Pablo Cafiero pudiera hacer algo contra Jorge Bergoglio, ¿no? Y entonces tocar el embajador en ese momento a mí me pareció que era darle la razón a quienes cuestionaban. Un año y medio después, el papá de Juan Pablo estaba mal de salud. Juan Pablo ya llevaba 5 años en Roma, quería estar cerca de su padre, y entonces Cristina me ofreció ese lugar a mí al ver que Juan Pablo quería venir a ver a su padre. Eso pasó. ¿Y cómo fue entonces tu relación en Roma ya no con Bergoglio, sino con Francisco? Yo traté de hacer que la relación entre el Estado argentino y el Estado vaticano sea el más importante de todos los tiempos. Yo tenía orgullo, lo dije cuando me aprobó el Senado, que para mí la embajada argentina en el Vaticano era la embajada más importante de la Argentina en el mundo. O sea, en ese momento... Bueno, en ese contexto, obviamente. Bueno, yo quiero ser honesto. A mí me parecía que el Papa podía ayudar a muchas cosas, podía ayudar a esa cuestión que estaba sucediendo, que a la Argentina la perseguían en los tribunales de Estados Unidos, en la Corte de Estados Unidos. Él siempre se predispuso a ayudar en lo que podía ayudar. Sí, hasta las Malvinas, incluso, que se llegó a mencionar. Bueno, lo de las Malvinas, que hay una foto del Papa con Malvinas, pero eso es de él, no me echen la culpa a mí, que eso fue una cosa muy simpática que surgió de él. Había un chico en la Argentina, es una cosa increíble esto, Se cumplían 50 años de Naciones Unidas, de que Naciones Unidas en el gobierno... Me parecía que no había que abusar de esa situación. Sí me sentí siempre protegido con él, y cuando yo tenía algún tema le mandaba una carta con Monseñor Karcher, que pasaba a las 8 de la mañana por la puerta de mi casa, en su motoneta, camino al Vaticano. Yo le avisaba a Guillermo, che, tengo algo para mandarle al Papa, y él pasaba, me daba la carta y él me mandaba la respuesta. Muchas veces nos vimos en la sacristía, que es donde él se cambia, en la Basílica de San Pedro. El Papa ama a la Argentina, vive pendiente de la Argentina, y el Papa no es kirchnerista, mira. Y entonces acá quiero hablar de populismo y de... Por favor. Yo cuando llegué a Roma... Para esto son estos reportajes largos. Sentía un pequeño orgullo de que el Papa era de mí mismo, ¿no? Pero inmediatamente me di cuenta que cuando al Papa le aplican un ismo es para bajarle el precio. La primera vez que al Papa le dijeron Papa peronista, yo tengo, como soy coleccionista, tengo la revista, que es la revista The Economist, ¿no? Que cuando el Papa decide agregar Cuba a Estados Unidos, el Papa tenía que hacer un viaje a Estados Unidos, que había un sínodo en Filadelfia de la familia. Muy grande, sí. Ese viaje había sido preconcebido por Benedicto XVI. Ahora, ¿qué pasa? Bergoglio acaba de asumir la mediación entre Cuba y Estados Unidos. Él iba a viajar a Estados Unidos y no iba. ¿Y qué pasaba con Cuba? Quedaba medio de... Entonces decidió anexar Cuba por su mediación. Sin embargo, la revista The Economist saca en tapa, Papa peronista, y adentro el editorial dice que el Papa, como es de raíz peronista, no puede ir a un país poderoso como es Estados Unidos, que era el primer viaje que hacía el Papa a un país del primer mundo, digamos, ¿no? Un país poderoso. Y entonces decía que era medio como un resentimiento peronista, que no puede ir a Estados Unidos sin marcar de que... Y no era así. Y la verdad que no era así. Era porque él quería hacer lo antes posible la mediación y aprovechar de dialogar con Raúl Castro en ese lugar. Bueno, hizo que en 6 meses hiciera esa mediación. Fue tan importante ese diálogo que tuvo él a solas con Raúl, que después va y habla con Obama y terminan concretando la apertura de las embajadas a los 2 meses de esa visita histórica de Francisco a Estados Unidos, que fue muy importante, muy histórica, No lo dudo. por lo que él habla ahí. No lo dudo. No, yo estaba en Estados Unidos en ese momento. Bueno, después al Papa le dicen Papa populista cuando va a Santa Cruz de la Sierra y habla de que todo ser humano tiene derecho a tener tierra, techo y trabajo, ¿no? Y entonces la conclusión de Europa es, este es un Papa populista. Y después le dicen Papa marxista cuando saca la alegría del Evangelio,
Evangelium Gaudium, ¿no? Que es una exhortación apostólica, no es una encíclica, y donde él critica muy fuerte ahí al capitalismo financiero. Digamos que la Iglesia tiene una encíclica que la recomiendo fervientemente, que se llama la Encíclica contra la Usura, que es del año 1776, que la saca Benedicto XIV, y que muchas de las cosas que habla Francisco en esa exhortación apostólica están nutridas desde allí. Acordémonos que el calvinismo, las peleas de aquel momento, las escisiones de la Iglesia tenían que ver con esa mirada sobre... No solo la prohibición de la usura y la prohibición de los bancos, generó también de que el mundo financiero hubiera una alta proporción de otras religiones, como la judía. Sí, no solo pero el calvinismo. convengamos que el Banco Vaticano deja mucho que desear también con respecto a esas cosas, así que no era una cuestión, me parece, desde el punto de vista de Francisco, en aquel tiempo puede ser, en aquel tiempo, pero yo creo que tenía más que ver con el calvinismo. Sí, no es teológico, decís vos, era una No cuestión... Ahora, vos entonces, estabas... yo me traté de comportar y de estudiar mucho y aprender mucho de que el Papa, su pensamiento es la doctrina social de la Iglesia, de eso no tengo ninguna duda, porque, y eso es preexistente al surgimiento del marxismo, al surgimiento del peronismo, ¿no? Y al surgimiento de cualquier idea populista. Pero vos dices que en realidad el peronismo es hijo de la doctrina social de la Iglesia. Así es al revés, es verdad. Perón o sea quiso, que Perón en realidad era esencialmente católico. Perón quiso, de los valores del cristianismo, yo no digo, tampoco era chupacirio Perón al punto que después acordémonos que hizo la ley de divorcio, ¿no? No, no solamente eso, digamos, tenés la quema de la... No, bueno, discutamos si las quemamos, a mí me parece que las iglesias las Bueno, quemaron. se quemó en ese momento, digamos. Yo creo que las iglesias fueron quemadas por quienes no querían al peronismo y trajo una convulsión muy importante, de eso no tengo ninguna duda. Hay libros escritos sobre eso. No me imagino qué beneficio le traía a hacer ese enfrentamiento. Se parece pero bueno, bastante a lo de Nisman, ¿no? hay mucho... ¿Cómo? Que digo que podés plantear lo mismo con lo de Nisman, siguiendo esa teoría. Yo creo efectivamente que no le rehuyo al tema Nisman. Yo estaba en Roma. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner cometió un error, a mi entender, del cual soy culpable. Y le he pedido perdón y ella me lo desechó a mi perdón. Me dijo, no, yo hice lo que tenía que hacer. Creo que la separación de Estiuso del gobierno le trajo a Cristina aparejada de que en 2 semanas de eso era espía iraní. Al mes de esa situación era la asesina de Nisman. Y a los 2 meses, 3 meses era la que tenía cuentas en, ¿cómo se llamaba? En la isla de allá del África. En Seychelles. Seychelles. O sea, hubo una catarata de cosas que sucedieron, producto de decisiones políticas que había tomado Cristina, que yo creo, sinceramente, Jorge, que tienen que ver. No me imagino que al kirchnerismo le pueda beneficiar matar a Nisman. No tengo ninguna duda que eso... Yo creo que si a Nisman lo mataron, creo que se suicidó, pero si lo mataron para generar... Creo que el triunfo de Macri mucho tiene que ver con esa situación de lo que fue lo de Nisman. Y tengo para decir 2 cosas. Vos verás que yo acompañé a Cristina Fernández de Kirchner a los tribunales. Y Grabois. Sí, él vino después. Yo hablo de mi decisión, que no tiene nada que ver con el Papa, ni tiene que ver con... porque en aquel momento, como apareció Grabois después, pensaron que era una cuestión papal, pero no es así. Hubo un día que a mí, Cristina Fernández de Kirchner, me propuso que yo vaya a diputado del Parlasur. Todos pensaban que Cristina había sacado la ley de creación de los diputados del Parlasur para ir ella con fueros en el 2015. Y le digo, bueno, pero vamos juntos. No, yo no voy a ir. ¿Cómo no vas a ir? Y me dice, yo no voy a ir. No. Y a mí me dijo Cristina, mirá Eduardo, yo no soy ni la asesina de Nisman, ni espía iraní, ni tengo cuentas en Seychelles para andar buscando fueros. Y eso generó un gran respeto y una gran admiración de mi parte. Y yo le dije, Presidenta, el día que yo voy a estar incondicionalmente acompañándote en lo que yo supongo que vas a suceder, que te va a suceder, que es un calvario judicial.
Nunca pensé que era tanto. Para mí el peor día fue el día que los argentinos tomamos como algo normal que haya 8 indagatorias en un solo día. Eso es aberrante en cualquier sistema jurídico del mundo. Y acá pasaba como una cosa natural, que a la expresidenta la citara el mismo juez a 8 audiencias indagatorias en un mismo día. Dije, bueno, si esto no es lawfare, ¿qué es? ¿Pero por qué le tenías que pedir perdón? No, porque en un momento dado, algún día, conversando con ella en su casa, le dije, yo fui una de las que le dio más manija para sacar a Estiuso. Y dije, no sé si valió la pena tomar esa decisión, porque a la luz de todo el calvario que vino después. Y ella me dijo, yo hice lo que tenía que hacer. Yo soy muy amigo de Gustavo Vélez. Y en esos años que yo ejercía mi actividad privada, me enteré lo que estaba sufriendo Gustavo Vélez. Yo fui testigo de Gustavo, en defensa de Gustavo. Lo sé. Entonces, hubo un momento, yo no me hablaba con Cristina, no teníamos diálogo, yo estaba trabajando en la actividad privada y Gustavo me cuenta su calvario. Otro que solo leía perfil en el exilio. Me gusta eso. Me cuenta lo que está pasando, yo soy medio de sangre caliente, le pido verla a la presidenta, la voy a ver a Olivos, le dije lo que estaba pasando, que quienes le estaban haciendo esto a Gustavo Vélez lo hacían en su nombre, en el nombre de ella, y ella reaccionó como reacciona una persona inocente, porque Gustavo quería volver a la Argentina. No es que Gustavo no pudo enterrar a su padre, no pudo enterrar a su madre, no pudo enterrar a su suegro, porque las amenazas hacían que no podían venir, cosa que es una de las cosas más terribles. Y ahí vi la madera, porque yo fui, pregunté, conté y inmediatamente se predispuso a que Gustavo viniera a la Argentina. Porque para poder venir Gustavo a la Argentina, a vivir como él quería, que sus hijos, su mujer, su familia estuvieran en su país, tenía que acordarlo el gobierno argentino, porque él estaba trabajando para un organismo internacional que era el Banco Interamericano de Desarrollo. Y la verdad es que eso se hizo inmediatamente, a pesar que ese señor tenía mucho poder a donde estaba. Entonces, a partir de ahí, yo me di cuenta que no había esa complicidad con las cosas que hacían en nombre de ella otras personas. Tu aversión con Estiuso viene a partir del problema que tuvo Vélez. Y claro, yo no sabía eso, yo me desvirgué de ¿Lo eso. imaginás a Vélez, ministro del futuro gobierno de Alberto, al frente de la AFI, una posición al frente de justicia, una posición simbólica que reconozca ese error y lo remedie? Este lunes, con emoción lo digo, Gustavo participó de su primer acto político después de aquel trágico suceso de Estiuso. Y me llama a las 9 de la mañana del lunes y me dice, yo quiero ir con vos. Y tuve el gusto de que entramos juntos, su hijo Felipe, Gustavo, mi hijo Juan Manuel y yo. Y encima nos encontramos con alguien que queremos mucho ahí en el ingreso, que es Adolfo Pérez Esquivel. Justo alguien sacó una foto y Gustavo a la tarde me manda y dice, qué linda foto esta, guardémoslo para nuestra historia en común. Yo creo que sí, y voy a contar una cosa de bien que habla de Gustavo. El BID, Gustavo gana muy bien en el BID, le propuso irse fuera del país, o sea, trasladarlo, ¿no? Y Gustavo tomó la decisión de quedarse en su país. Y el 1 de octubre terminó su vinculación laboral con el BID. Hay una estirpe de personas de bien de la Argentina que la Argentina no se los puede perder. Y hablo de Gustavo Vélez, hablo de Rafael Bielsa, hablo de Jorge Argüello. Son tipos, hablo de Jorge Tayana, hablo de Daniel Filmus. Son tipos que son de mi ciudad, yo comparto la vida cotidiana con ellos. Y son mi espejo, me miro, nos roban, nos festejamos los cumpleaños juntos, sabemos cómo vivimos, cómo nos portamos, y creo que lo van a acompañar Alberto. Sí, Gustavo habló con Alberto, pero no va a trabajar en ese lugar que estamos hablando. Creo que Gustavo
él ha adquirido una gran formación en proyectos estratégicos a partir de todos los años que estuvo al frente del IERAL, creo que se llama, que es el think tank del BIC, donde están los grandes proyectos que pueden mejorar la vida de los seres humanos, y Alberto lo va a aprovechar y creo que va a generar ahí un ministerio, una secretaría que dependa directamente de Alberto Fernández. Ojalá que esta gente que yo nombré sea gente que pueda incorporarse al gobierno, porque la Argentina es mi generación. Por primera vez voy a decir una cosa: quien va a gobernar es mi generación, y es la última vez que tenemos la oportunidad de mostrar. Nosotros, con todos ellos, desde los 18 años nos conocemos. Es la oportunidad que tenemos de justificar por qué pensamos como pensamos. Nosotros nos hicimos peronistas porque pensamos en una sociedad más igualitaria. Ese es el motivo por el cual nos hicimos peronistas. Y hoy tenemos la sociedad más desigual de toda la historia, en la cual nos incumbe a nosotros, porque la democracia está en deuda por la desigualdad social que tiene. Desde el 83 a la fecha no hemos podido hacer un país más igualitario. Entonces, Alberto Fernández nos representa a nosotros, y para eso ojalá se junte con personas que están probadas en su compromiso con el amor al país, porque eso se trata. ¿Vos le presentaste al Papa Alberto Fernández? No. Y de paso aprovecho tu medio para desestimar algo que salió en un diario internacional, no me acuerdo cuál fue, que el Papa había incidido en... Textualmente, el corresponsal de Latinoamérica del Financial Times, Benedict Mander, sostiene que Francisco fue el artífice y que Alberto Fernández se reunió más de una vez. Sí, después estuvo reunido conmigo él, pero después que había escrito esa nota. Yo lo que digo es, no dan los tiempos. Alberto, y esto se puede verificar por internet, Alberto se reencuentra con Cristina a fin del año 2017, después de la derrota electoral, y Alberto lo conoce al Papa, creo que mediados del 2018, cuando va con Ominami y con Celso Amorín por el tema de la libertad de Lula. ¿No ves que sean más de una reunión con el Papa? ¿Alberto? Sí. No, tuvo dos, pero son todas posteriores a su reencuentro con Cristina. ¿Esa, la de Ominami, la primera, y la segunda? No, primero una sola creo que tuvo, y después arregla él ir ahí con Ominami, pero es todo a mediados, es público, están en internet que cuando Alberto se encuentra con el Papa la primera y la segunda vez. No, está bien, pero no tiene nada que ver. No, pero no tuvo nada que ver, Francisco. Siempre es anterior, o sea, es posterior a que Alberto y Cristina se reconcilian, pero anterior a que Cristina decide nominarlo candidato a presidente. Entonces, las hipótesis de que el Papa pueda haber sido... Pero como yo conozco los motivos por el cual Cristina toma la decisión que toma, no tiene nada que ver, Francisco, soy sincero. Porque más le parece alguien sólido, ¿no? 14 años, el corresponsal en Latinoamérica del Financial Times, 14 años cubriendo Latinoamérica, vivió en México, 6 años en Venezuela, 8 años en Argentina, habla de muchas fuentes. No, pero es que me pareció un hombre honesto, él habló conmigo, pero bueno, alguien le contó una cosa que no... Pero no, aparte quiero ser honesto, Francisco no está todo el día pendiente de la Argentina. Pero alcanzaría con un ratito. No, pero Francisco habla con todos, ¿eh? Francisco habla con Eduardo Duhalde. Eduardo tuvo mucha influencia en el expresidente. En algún momento el Papa, algunos amigos míos que fueron a conversar con él, veía que Roberto Labaña podía ser una síntesis, pero él consultaba porque le iban a contar. Lo que el Papa no quiere más es este enfrentamiento entre nosotros. Y entonces por ahí veía que si Cristina era la que encabezaba, por ahí Labaña era más unidad pero nunca imaginó que este enroque que Cristina decide que es Alberto el que encabeza. O sea, podríamos decir eso no tuvo nada que ver el Papa. Eso no tuvo nada que ver. Tuvo interés de que el peronismo se una, no de la forma en la que Cristina lo terminó produciendo. Yo no sé si el peronismo se une. El Papa, tanto meternos dentro del peronismo no lo veo. Lo veo como que es un hombre que le duele mucho la grieta argentina, que a él mismo lo engrieten. El Papa se siente que a él lo han engrietado, eso seguro. El Papa le llegan los informes de cómo los trolls lo maltratan a él. Aparte, él lee el diario La Nación desde allá
y lee como los lectores las cosas que dicen de él. Y eso le duele mucho. Le duele en lo personal porque no pretende ser el papa de un sector. Yo particularmente, Jorge... O sea, lee especialmente lo que lo critica. Sí, yo no sé si lo que le critica también lo que leía antes, ¿no? Las costumbres. Yo creo que él leía La Nación antes y sigue leyendo La Nación, no porque La Nación lo critique o lo... Yo creo que hay periodistas que hablan bien de él en La Nación y hay periodistas que lo critican duramente, ¿no? Pero digo, él sé que lee algo y entonces le duele mucho que lo pongan en la grieta. Y el Papa va a hacer todo lo que sea necesario para que los argentinos no nos engrietemos más. Yo particularmente le digo al Papa que ojalá que él venga el 7 de diciembre, 8 de diciembre, antes de que sea el cambio. ¿Le ves alguna posibilidad de eso? Yo no lo sé, no sé. Lo mío es mío, no es que yo... o no hay nuncio, o sea, murió el nuncio. Algunos amigos del Papa me han dicho qué bueno que es esta idea, pero no he tenido contacto con Francisco de este tema. Pero a mí me parece que es importante, ¿sabes por qué? Porque no me gusta que al Papa digan que es el Papa kirchnerista, que vendría solo si pierde Macri. Yo creo que el Papa debería venir con protocolo macrista, por eso digo el 7 de diciembre gobierna Mauricio Macri, y sea quien sea el presidente, estar en la entrega de mando, porque a mí no me pareció bien que no haya habido entrega de símbolos en la última traspaso de mando. Y ya que él se pone al hombro a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia con el Estado colombiano para lograr la paz, que se pone al hombro el tema de Cuba y Estados Unidos, ¿por qué no se ponga al hombro el ciudadano Jorge Bergoglio, que es un primus inter pares entre nosotros, el proceso de reencuentro de los argentinos? Diferencias políticas va a haber siempre. Lo que no puede haber es que yo crea que Jorge Fontevecchia tiene que desaparecer porque no piensa como yo. Esta cosa de la grieta, de negar al otro, de un lado y del otro, a mí me parece que nos hace retroceder en la vida, ¿no? La cara seria, bien seria, casi podríamos decir sobreactuadamente seria, del Papa cuando Macri lo fue a visitar, ¿representa la perspectiva que tiene el Papa de Macri? ¿Representa un no decir en palabras, pero marcar una distancia respecto de lo que Macri representa política y económicamente? Hizo con esa cara seria. Esa cara no ayudó para lo que estamos hablando. Yo creo que esa cara no ayudó. Pero a mí me contaron, nunca pude hablar con el Papa este tema, que el Papa efectivamente tenía un temario para hablar con Mauricio Macri, que es lo que corresponde, que es cuando se llama, pero que Mauricio Macri le saca el tema muy duramente contra Gustavo Vera, que no estaba en el temario, porque Vera había denunciado con la Alameda a la familia de su mujer de trabajo esclavo. Así fue, sí. Y el Papa no se puede, ¿por qué hacer cargo de lo que hace una ONG como la Alameda? No le pareció atinado que le plantearan esto en un encuentro, y eso sería el motivo de su cara molesta en ese momento. Digo esto porque fue en ese momento, porque a su vez el Papa había tenido un gran gesto de esas cosas que sabemos los que algo manejamos del Vaticano, ¿no? Un gran gesto para con su mujer Aguada, que es como, ellos son divorciados, ¿viste? En el Vaticano es muy complejo ese tema. Sin embargo, el Papa la hizo poner en un lugar donde no tenía que ser estigmatizada porque era divorciada, sino como si fuera casada en primeras nupcias. Y entonces, si él venía mal predispuesto de antes, no hubiese tenido ese gesto. Creo que es factible esto que me contaron hace muy poquito, y me cierra más, porque realmente Jorge Bergoglio no es de hacer esas cosas. Nunca le vi esa cara en un encuentro. Si hay algo que tiene él es que toda persona que lo saluda cree que ha estado con él durante 5 horas y se conociera de toda la vida. Es una de las grandes virtudes que él tiene. Yo extraño de Roma los miércoles que yo llevaba 60 argentinos a saludarlo a él
y era una cosa que él como rejuvenecía, ¿no? Estaba 3 minutos con cada uno y creían los demás que habían estado, y yo les decía siempre, ustedes van a estar frente al encuentro del argentino más importante de todos los tiempos, y por eso nunca lo vi con esa cara. A mí me parece que puede haber pasado eso, pero bueno, pero fíjate vos que él no quiso venir los 3 años de Cristina. Yo no estuve de acuerdo con que él no viniera, pero porque no quería que eligieran papa kirchnerista. Y ahora no vienen los 4 años de Macri, para mí es un error. Él debería, es un tema que al Papa le molesta que le hable. Creo que hay algún error de él, de cómo resolver su relación con Argentina. Porque el Papa Juan Pablo II a esta altura llevaba 12 viajes a Polonia. Bueno, pero el Papa, yo entrevisté a Wałęsa en Gans, y él me dice, yo no fui quien hizo caer a la ex Unión Soviética, fue Juan Pablo II. Las huelgas que yo hice en los astilleros no hubiera sido nada sin Juan Pablo II. Sería probable que casualmente la etapa esa de The Economist que vos planteás, volvía a plantear a Francisco como un artífice de la geopolítica, en su caso de Latinoamérica, como fue Juan Pablo II del este europeo, y probablemente Francisco no haya querido ocupar ese papel. Quiero decir, no era por casualidad que viajaba Juan Pablo II a Polonia. Sí, sí. Y lo comparo porque son los únicos 2 papas, el alemán, el alemán también iba seguido a Alemania. Pero no hay punto de comparación. Alemania no tenía ninguna situación de atraso grande que resolver. Latinoamérica tiene las mismas problemáticas de situaciones graves, conflictos graves que tenía toda Europa Oriental, ¿no? Sí. Para concluir con el Papa, el hecho de que Grabois lo acompañase a Cristina junto con vos, dado que a vos se te relaciona con el Papa y a Grabois también, ¿no te parece que indica un apoyo del Papa a Cristina en esas audiencias que tenía que ir? Se puede presumir eso, pero no fue así. Sí, a veces los hechos cotidianos superan a... Juan me llama a mí ese domingo, que él viene el lunes, me llama por teléfono, porque él le había mandado WhatsApp a Cristina o Telegram, WhatsApp al secretario de Cristina, y no le contestaban porque él quería acompañarla. Me dice, ¿por qué vos vas y yo no? Pero lo que lo unía a ustedes dos era que eran personas que se asociaban al Papa. No, pero yo tenía una relación preexistente con Cristina. Claro. Juan hacía un mes que se había encontrado con Cristina por primera vez, él había sido un gran crítico y, bueno, le pasó con Cristina lo que le pasa a muchos. Al propio Fantino me costó el tema Puff a mí, cuando se la encontró y estuvo charlando con ella la primera vez, se dio cuenta que estaba frente a una persona que era distinta a la imagen y al concepto que tenían de ella. Y le parecía muy injusta esa convocatoria a Juan y me pidió que él la quería acompañar, pero no me dijo, el Papa me dijo que, para nada. Pero vos le debes haber dicho, mirá que si vamos nosotros dos juntos... Ahora te cuento cuándo se lo dije. Le escribí a Cristina que Juan me estaba pidiendo esto y ella a la 1:30 me dijo, bueno, está bien que venga con vos, está bien que venga. Cuando estábamos esperando que Cristina salga, y nos vieron algunos periodistas, la idea nuestra no era mostrarlo, pero nos encontró Mercedes Ninzi, que vos no podés pisar Comodoro Pi sin que Mercedes Ninzi te encuentre porque conoce todos los vericuetos. Mercedes dijo, el Papa les dijo algo, y la verdad que no era así. Y ahí sí lo hablamos con Juan, de que se podía dar esa interpretación. Le pregunté a Juan tiempo después si el Papa le había recriminado algo el haber ido a lo de Cristina, y me dijo que no le dijo ni sí ni no, que no le recriminó ni le... pero conmigo no me dijo nada. Y Cristina sí interpretó cuando vos le dijiste que Juan Grabois quería acompañarla, de que iba a ser, me imagino, iba a ser interpretado como que era un apoyo del Papa. No. Al día siguiente sí puede ser que eso... Pero en ese momento no. Es inverosímil. Porque la historia de las relaciones personales Grabois-Cristina también dan para un libro. Juan la llama, esto no sé si tiene interés en el reportaje, pero
Yo siempre le decía a Juan por qué cada vez que él hablaba de algo tenía que hacer referencia expresa siempre que él nunca fue kirchnerista y siempre pegarnos un palo a nosotros a pesar de que estaba hablando de algo injusto que pasaba en ese momento. Entonces algún día le dije, algún día date la oportunidad de conversar con ella. Y no, me miraba de reojo, no quería, qué sé yo, hasta que un día la ve a Cristina en la campaña electoral del 2017, en Berazategui, con Juan José Musi, Cristina sacándose o filmando algo con un caballito que había sido recuperado de el maltrato que le habían dado y que sería el caballo de un cartonero. Entonces Juan me llama pidiéndome el teléfono, estaba indignado porque supuestamente Cristina estaba estigmatizando con ese hecho a los cartoneros. Y yo le di el teléfono. Y parece que el diálogo telefónico, cuando ella volvía de Berazategui, que es cuando le contestó el llamado... Era desopilante. Y bueno, y a partir de esa discusión que fue acalorada, en esos términos graboisianos del acaloramiento, ¿no?, que no tiene término medio, y la señora debe haber respondido en consecuencia, se decidieron, quedamos en coordinar un encuentro y se encontraron a solas. También vos fuiste el introductor. No, porque ellos ya habían hablado ahí, pero se encontraron, o sea, yo coordiné la hora, pero el encuentro fue entre ellos a solas. Y lo sorprendente es que Juan de ahí en más, bueno, 20 días después me pide que quiere ir a acompañarla. Valdés anticipó en febrero que Cristina Kirchner no sería candidata. Lo hizo públicamente en una conferencia de la Escuela de Comunicación de Perfil, 3 meses antes de que Cristina anunciara la candidatura presidencial de Alberto Fernández. Ahora anticipa que el papel de Cristina Kirchner en un nuevo gobierno tendrá un protagonismo mucho mayor que el que tuvo ella en la campaña electoral. Ahora, vos sos como el gran Celestino, la gran Celestina de la Argentina. No, también, yo creo mucho en las relaciones personales. por eso, pero digo, en ese papel, también fuiste el que presentaste, si no entiendo mal, a Alberto Fernández y a Néstor Kirchner. Sí, pero eso no fue de Celestino, porque Alberto, que es un obsesivo, le gustaba lo que este gobernador de Santa Cruz declaraba. Y entramos en el capítulo de Alberto Fernández, y vamos a ponerlo en contexto. Estamos hablando posterior a la Convención Nacional de Santa Fe. Del 94. Exactamente. En el 94 yo compartí los 3 meses con el matrimonio en Santa Fe, una ciudad que no tiene muchas actividades extra. Entonces, cuando terminábamos la sesión, solíamos ir a comer algo y nos quedábamos discutiendo, como siempre. Nosotros, la política tiene esa cosa de pasión, y en el matrimonio Kirchner es multiplicada por 10 de lo que normalmente los políticos. Y yo me di el gusto, para mí esa fue, vos me decís Georgetown y no, mi gran universidad fue Santa Fe. Fue Santa Fe. Compartir con Chacho Jarolaski, que acaba de enterrar a su hijo una semana antes, que había muerto en un shooting. ¿Con Alfonsín? Compartir con Alfonsín, compartir con Alzogaray, que cumplió 80 años allí. Con Carrió. Y nos dio un ejemplo de, nosotros no teníamos oficina, teníamos bancas. Y en las bancas teníamos la notebook con la cual... Cuando ibas él ya estaba trabajando. Ya estaba. Los políticos de raza, ver cómo se preocuparon en cumplir. En cambio, los políticos mediáticos llegaban a las 7 de la tarde, cuando se prendían la... Y ahí entonces vos, bueno, Alfonsín, ¿qué voy a decir yo de Alfonsín? Alfonsín fue un ejemplo también. Eduardo Menem. Nos hicieron enamorar de la Constitución. Entonces todos estábamos tratando de que saliera bien esa Constitución, por encima de que afuera era malo el clima. Y estableciste una relación muy estrecha con el matrimonio Kirchner. Total. Luego se acaba, volvés a Buenos Aires y Alberto Fernández te pide que le presentes a... No, ahí construimos una relación. Cafiero, Antonio, mi maestro, ese fue el hombre que yo me formaba, y el matrimonio. Cuando volvemos a Buenos Aires, seguimos cultivándonos, viéndonos y pensando en que podía acompañarnos Néstor Kirchner, que ya era gobernador y era un perfil diferente a lo que nosotros estamos encarando en la ciudad de Buenos Aires, que es enfrentándonos a Carlos Menem, en el año 95. Con Vélez. Con Gustavo Vélez, en lo que se denominó la lista verde, Jorge Argüello. Todos los que te nombré antes estábamos ahí. De hecho, Argüello fue precandidato a jefe de gobierno. Con Alberto. Alberto Fernández era su vicejefe. O sea, Argüello era el jefe de Alberto. Sí. Es que Alberto estaba empezando, digamos, siempre estuvo en la política, pero nunca en la política partidaria. Él era más de la burocracia del Estado.
La burocracia le gustaba mucho el pensamiento intelectual. Alberto ha escrito libros, Alberto se juntó, el grupo Calafate es un grupo que, digamos, es otra forma de la acción de la política, ¿no? Más que de la política que hace ahora, ¿no? Que se ve que tenía condiciones también para esa, en aquel momento le gustaba mucho el mundo intelectual, ¿no? El mundo cultural también, le gustaba la guitarra, Lito Nevia, los ratones paranoicos, toda esa parte cultural. Alberto Fernández es una cosa que saben pocos. Viste que en el Bicentenario, la organización que hace toda la escenografía, sí. Bueno, en el año 89 se llamaba la Organización Negra, que era, después se divide en dos eso, y uno es de la Guardia y otro tiene otro nombre. Bueno, el productor general de la Organización Negra era Alberto Fernández, que hizo un encuentro impresionante en el Obelisco, un sábado a la noche, que andaban por arriba del obelisco, desde el obelisco al edificio del Trujo Lleno Relojero, y decía, se muere alguien acá y estamos peor que ninguno. Alberto Fernández venía de ser superintendente de Seguro de la Nación, sí, en 1989. Y lo deja y se va a construir el VAPRO, o sea, las empresas privadas del Grupo Banco Provincia. Exactamente, con Duhalde. Con Duhalde. Alberto, en el 97-98, ya me empezaba, él quería conocerlo a Kirchner. Y un día escribió una nota muy interesante, Alberto, creo que en el Cronista Comercial, Néstor la leyó, y me dijo, che, ¿este es el muchacho que vos me querías presentar? Sí. Bueno, nos juntamos a cenar en un restaurante, creo que era Teatriz, con Néstor y Cristina, y lo que fue increíble es cómo a los 15 minutos ya había empatía entre Alberto Fernández y el matrimonio. Sobre aquellas experiencias, vos contaste que ya por entonces estaban, te voy a leer textualmente, los lupines, que eran los seguidores de Néstor, y los cristinos, que de la expresidente, sí, que vos eras de los primeros, pero Alberto era de los cristinos. Yo tenía más relación con Néstor todos los días, porque Néstor, bueno, no llamaba por teléfono, te buscaba, te hacía chistes, qué sé yo. Pero Alberto Fernández se había establecido más empatía con Cristina. Con motivo de que empezamos a armar este grupo, el grupo Calafate, Alberto trabajó más ese tema con Cristina. Y entonces tuvo mayor sintonía con Cristina. Salió muy bien ese grupo, se hacen 2 reuniones, una se hizo en Calafate, por eso quedó con el nombre de Calafate, la segunda en Tanti, ahí participan Carlos Tomada, Esteban Rigui, muchos de los que después fueron ministros de Néstor Kirchner, ¿no? Que se los aporta Alberto. Sí, claro, o los coordina Alberto para sí, claro, sí. ¿Qué pasa? Cuando Néstor se lanza de candidato en el... Yo creo que Néstor Kirchner tuvo la gran virtud de haber sido el que mejor leyó lo que pasó el 20 de diciembre en la Argentina, de los gobernadores o de lo que era la primera línea de la dirigencia peronista. Creo que él se dio cuenta que era un hecho grave, que era un hecho que la dirigencia política se tenía que poner a remangarse porque el cuestionamiento era el que se vayan todos, ¿no? Creo que esa fue una gran virtud de él. Y ahí se adelantan los tiempos. Néstor se lanza de candidato a presidente, y nosotros lo acompañamos, pero Duhalde, a quien nosotros habíamos acompañado para ser presidente, y debo decir, Néstor Kirchner fue el único gobernador que apoyó a Duhalde presidente. Todos se quedaron mirando lo que les pedía Menem, que mucho no jugaba a que ganara Duhalde, acordémonos, ¿no? Sin embargo, Eduardo Duhalde, cuando es presidente, y después de Costecchi y Santillán, que ve que tiene que dar una salida electoral, lo elige a De la Sota. Y para nosotros fue un golpe, pero Néstor decidió que seguíamos para adelante. Cristina no estaba muy convencida de nuestra jugada, de la jugada de Néstor. Alberto, lejos de eso, estaba convencido de que él lo iba a convencer a Eduardo Duhalde de que Néstor era mejor alternativa electoral que José Manuel de la Sota. Y la verdad que era una locura de Alberto, porque ya estaba jugado de la Sota, ya estaba saliendo, había hecho actos con Duhalde. Pero Alberto es un tábano que iba todos los días a verlo a Pepe Pampuro, al cual Dios le dio la virtud de dudar de todo. Pampuro duda, o sea, si uno va y le dice, che, no veo bien lo de la Sota porque fíjate vos que puede pasar esto, y Pampuro duda y dice, a ver, contámelo. Y Alberto tenía unas encuestas donde la proyección de Néstor le iba a llegar a un porcentaje muy superior del que de la Sota, que apareció con 15 puntos e iba bajando en ese momento. Bueno, lo convenció un día a Pampuro, y Pampuro lo habló con Duhalde, y Duhalde
lo llama a Néstor para encontrarse con él y ver y desandar el camino de la Sota. Ese día, cuando Duhalde decide apoyarlo a Néstor Carlos Kirchner, sinceramente Alberto pasó a ser el primus inter pares entre todos los dirigentes que acompañábamos a Néstor. Hasta ese momento, los santacruceños, que nos miraron siempre de reojo a los porteños, como ellos nos marcaban, todos lupines los santacruceños, ninguno cristino, le decían a Alberto Paladino, en nombre de Jorge Daniel Paladino, que era aquel representante de Perón ante Lanusse, que después acusaron de que era el representante de Lanusse ante Perón. Bueno, Paladino le decían a Alberto, que decía que era más el representante de Duhalde ante nosotros que de nosotros ante Duhalde. Pero sin embargo, el día que él trajo el apoyo de Duhalde... Lo mismo decían de Clarín. ¿Cómo de Clarín? Claro, que Alberto era más representante de Clarín en el gobierno que del gobierno en Clarín. Está bien, pero eso viene después. Ahora, no, digo, pareciera que tuviese... hablamos de eso, pero digo, en ese momento, cuando Alberto logra que Duhalde lo apoye a Néstor, se terminó Paladino. O sea, pasó a ser el jefe de campaña y después el jefe de gabinete. Esto me parece. Vos conociste a Alberto en un centro de estudiantes. Él era un estudiante secundario, universitario. Yo lo conocí a Alberto en la Facultad de Derecho. Nosotros teníamos un grupo político que se llamaba Frente Peronista Universitario. Éramos el único grupo que no tenía vergüenza en el año 76, 77 de llamarse peronista. Porque todos los demás se llamaban, con motivo de la represión, Frente Nacional, Frente Nacionalista, Frente... Nosotros dijimos, somos peronistas. Y ahí estábamos con Jorge Argüello. Y Jorge es el que un día viene y dice, acompáñame a ver a estos chicos. Dice, hay unos chicos muy malvineros, tenían un grupo parafraseando a Forja, que se llamaba FON, Fuerza de Orientación Nacional, y ahí apareció Alberto Fernández, que a mí me cayó muy simpático porque yo lo había visto en tribunales, alguna vez habíamos jugado al fútbol, él jugaba de arquero en el fuero penal y yo era del fuero laboral, pero nunca habíamos hablado. Y tenía unos bigotes muy particulares. Él cuenta ahí que se dejó los bigotes por el amor a Lito Nevia, que también era mi ídolo. Y yo le dije, ¿pero de dónde vos crees que esos bigotes tuyos se parecen a los de Lito Nevia? Ahí empezó el... ¿Qué edad? 22. Y no, 20. Él tenía 18, 19 y nosotros tendríamos 21, 20. En el caso de Argüello, casi que no quedan dudas de que va a ocupar un lugar muy importante en un gobierno. Mira, yo te voy a contar una cosa. Cuando se lanzan las candidaturas, el año 2018, después del 2017 que decidimos construir la unidad porque nos dimos cuenta que dividido perdimos la elección del 2013, 2015, 2017, Jorge Argüello, Miguel Pese, Julio Vitovelo, Claudio Ferreño, Guillermo Oliveri, que fue secretario de Culto, ese grupo siempre me planteó por qué no construimos la candidatura de Alberto. Contra la voluntad de Alberto. Yo les dije que me parecía que tenían razón, que me parecía que Alberto era un tipo que estaba capacitado porque sabía de qué se trataba, sabía tocar los botones, pero el que no quería eso era Alberto. Alberto estaba convencido de que Cristina tenía que ser la candidata porque no transmitía los votos, como le pasó a Lula con Haddad. Lo que nunca imaginamos era que Cristina iba a ser el enroque. Pero si hay una mesa que siempre se planteó que Alberto podía ser que para ellos era lo mejor que podía sucederle a la Argentina si es que el peronismo le tocaba conducir este proceso, esa mesa, honestamente, nunca dudó, no se encuadró detrás de Agustín Rossi, de Alberto Rodríguez Sá, ni de Felipe Solá. Vos fuiste el primer kirchnerista fuera de Santa Cruz y ahora sos el primer albertista, como una especie de línea fundadora del albertismo. Yo soy la línea fundadora del regar la plantita de la unidad todos los días. Eso va a ser mi visión. Yo le dije a Alberto, no voy a ir a acompañarlo a ningún lugar del Ejecutivo. Lo único que quiero es tener, como tengo hasta hoy, un WhatsApp en común donde yo le escribo lo que pienso, él se enoja conmigo a veces, después nos encontramos personalmente y lo charlamos, pero creo que uno debe cumplir las misiones que le quedan en la vida. Si Dios quiere, puedo ser electo diputado en la Ciudad de Buenos Aires y desde allí ayudaré, pero mi función va a ser
regar la plantita de la unidad, no impedir que cualquiera meta cuentos de la cual somos muy proclives, son muy proclives los que tienen egos grandes, ¿no? La gran lucha de los seres humanos es contra nuestro propio ego. Tu tarea va a ser que Alberto, si le toca ser presidente, como una especie de psicólogo, que ayude a que su ego no lo traicione. No, nosotros nos hemos peleado mucho entre nosotros, Jorge también, peleado en el sentido de que somos apasionados y decimos cosas que a veces el otro no quiere escuchar. Después se da cuenta que no era para hacerle daño, pero la virtud que tenemos entre las relaciones humanas es decirnos la verdad. Julio César llevaba a un senador romano al lado que tenía una sola misión, ir al lado diciéndole, César, eres mortal, y recordándoselo todo el tiempo. Qué lindo. ¿Podría ser esa tu función con Alberto? Ojalá, aspiro a eso. Es que debe ser así. Así construyo yo mis relaciones humanas. Estos amigos que tenemos, que yo nombré y que con orgullo los nombro, no son nombradas al azar, medio machirula, no nombré pocas mujeres, pero digo, con orgullo los nombro, construyo las relaciones así, diciéndoles las cosas que nos gustan y las que no nos gustan. Respecto de Cristina, vos dijiste antes que nadie que no la veías candidata. En enero decías, esto que ya comentamos, de que le decías que no era su momento para presentarse. En febrero, en la Escuela de Comunicación de Perfil, dijiste a los alumnos, y esto salió además publicado, que no veías a Cristina dedicada full time a la candidatura. Y recién tiempo después es cuando se confirmó lo de Alberto Fernández y ella como vicepresidente. Que de la misma forma que yo hablo contigo, hablo con ella y hablo con los que tengo que hablar, yo en ese momento, en febrero, enero, yo le dije lo que contaba antes a Cristina, que el marco internacional no me parecía que daba para que ella sea la candidata a presidenta porque le iban a tirar con obuses, A mí me sorprendió mucho, si soy sincero como abogado, cuando dije, esto es una advertencia, que te metan 8 indagatorias en un solo día y racionalmente es una advertencia, puede pasar cualquier cosa, te pueden venir a detener de la noche a la mañana, como sucedió el día que nos enteramos por la televisión que Vudú estaba durmiendo y lo filmaron integralmente como estaba, en una cosa absolutamente lamentable, de quien lo ordenó, que era el juez de esa actuación, y acá podía suceder. Entonces, a mí no me gusta ver sufrir a la gente que quiero, y yo le planteé de ese lugar cuál es el goce, cuál es el por qué. Yo no creo en los insustituibles, creo sí en los trabajos en equipo, y como está sucediendo ahora, cuando hay un equipo, Cristina casi no ha participado de esta elección. Ha presentado 2 veces o 3 veces su libro en distintos lugares, producto de las circunstancias de lo que le pasa con su hija en Cuba, y sin embargo, nadie piensa hoy que Alberto es chirolita de Cristina, porque no lo es, no lo va a ser, ni piensa que Cristina lo abandonó, digamos, ¿no? ¿Por qué crees que el gobierno no pensó que podía ser posible que ella no fuera candidata? Porque no conocen al peronismo. Porque en el peronismo estas cosas pueden suceder. La sorpresa, a ver, todos pensaban, a Lanús se le pasó algo parecido, Jorge. Hicieron todo contra Perón hasta que un día Perón dijo, no, va Cámpora. Y ahí se les cayó el libreto y Cámpora sacó el 49,9% de los votos. Alguien que era desconocido hasta poco tiempo. Le metieron la segunda vuelta para que no ganáramos y sin embargo fue así. Y bueno, suceden esas cosas. Lo que es cierto es que Cristina tenía la centralidad de la política. Ahí pasaba algo raro, ¿no? O sea, pasaba todo lo que pasaba judicialmente, pero sin embargo en lo que era la acción de la política. ¿Por qué Lula no pudo traspasar su electorado a Haddad, mucho más conocido que Alberto Fernández? Porque además Haddad es como si fuese Vidal, el gobernador de la provincia, del estado y de la ciudad más importante de Brasil. Y sí pudo Alberto Fernández lograr esa transfusión de votos. Porque acá pasó el peronismo. Te diría que el peronismo, ¿no? El peronismo es metafísico. No, estudió, si uno estudia es como el Espíritu Santo. No, si uno estudia el peronismo cree mucho más en boca que en lo que está escrito en los libros. Si uno entiende de cómo podía ser que Perón en el 57 diga voten en blanco y ganó el voto en blanco y no le permitían salir por la radio, no le permitían salir. Existe la cultura del boca en boca en el peronismo
es muy importante. Y creo que Cristina, a pesar que estaba en los medios electrónicos, el día que da... vos no sabés lo que fue la discusión horizontal de ese sábado, ese domingo, ese lunes, ese martes, ese miércoles, ese jueves, hasta que se presentan juntos en Merlo. Fue una discusión horizontal. Tengo en mi agenda amigos que no querían nada a Alberto, y te doy nombres. Lo tuve que ir a ver a Víctor Hugo ese día. A la tarde me encontré con Víctor Hugo, con su grupo de relatores. Era un sábado, él estaba relatando. Él había hablado ya con Milagro Sala. Mirá Víctor Hugo cómo se fue a buscar la fuente. Milagro Sala, Eve Bonafini, Adrián Paenza. Él había hablado con ellos tres. Milagro le había dicho que lo miraba de reojo, y Adrián y Eve Bonafini le habían dicho que les gustaba la jugada. O sea, vos no sabés, el peronismo o el espacio nacional y popular, para que no se ofendan, porque el Víctor Hugo no es peronismo, somos muy debatidores de planta permanente, de las 24 horas. Todavía hay muchos que lo miran a Alberto que tiene que dar el examen, y hay otros a quienes ya le dio el examen. El otro día, Sandra Russo, con quien se había visto afectada de algún juicio de valor que había dado Alberto, pero que no hacía la integridad de su persona, pero lo tuvo que dar Alberto, que no dudaba de la integridad de su persona, y también dijo, bueno, me gusta esto. Son los sectores más duros, digamos, que les cuesta a veces que Cristina... Vamos a concluir ahora con los medios. Déjame terminar con Cristina. Vos dijiste que, bueno, que no la veías en ese momento dedicada a la política, ni full time, de hecho, dedicada full time a la campaña. ¿La ves dedicada full time a la política en 2020? Sí. La veo dedicada a la política, a ayudar a que este gobierno de ella y de Alberto y de ella, o sea, este gobierno se consolide, ¿no? Compararlo con la campaña. Vos decías que en la campaña ya prácticamente... No, mucho más activa va a estar. La imaginas mucho más activa. Yo supongo que sí. Bueno, va a complementarlo con su rol de madre y de abuela, pero sí. Cristina hubiera querido hacer más campaña, no pudo hacerlo por esta circunstancia de Cuba. ¿Tiene razón Horacio González que Cristina no puede ocupar el papel casi protocolar que le asigna la Constitución argentina a la vicepresidencia, y que ella tendría que tener un papel que trascienda ese marco? Cristina va a ser en este gobierno un gran complemento con Alberto, como lo fue con Néstor, y fue una primera ciudadana, porque tampoco fue una primera dama en los términos de Horacio, digamos, porque lo que Horacio está describiendo ahí de una vicepresidencia es lo que podíamos describir en el 2003 de una primera dama, digamos, que era una dama de compañía. Bueno, no, ella no fue eso, y yo creo que tampoco va a ser la vicepresidencia tal cual nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Pero si de algo hemos aprendido, seríamos muy estúpidos. Si algo hemos aprendido es que la unidad nos da la fortaleza. Nadie piense que Alberto es Cámpora y Cristina es Perón. Sería un gravísimo error. Quiere decir que no entendieron nada de la historia. Para concluir, relacionado con los medios, mencionabas recién a Víctor Hugo Morales. El Papa hizo una denuncia del lawfare, y quiero leerte su crítica textualmente. Él criticó, comillas, el uso de la justicia como herramienta para desprestigiar y encarcelar políticos que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. ¿Qué responsabilidad tienen los medios? Quizás ustedes, los periodistas, no se dan cuenta de cómo el tándem de Poder Judicial o de algunos jueces, más el daño mediático previo, que van conformando una idea sobre el que se está persiguiendo, y después se consolida con una detención donde todos dicen, es como hasta natural. Yo lo siento, yo lo percibo, Jorge, lo percibo. Pero una cosa es que sea inmanente a la función, y otra es que sea proposital. No, me da la sensación que lo que el Papa yo. plantea es proposital. O sea, es proposital. Que el Papa plantea de que los medios, en combinación con el lawfare, sería, bueno, la parte dura del Partido Republicano, del Tea Party, de la parte más conservadora dentro de los Estados Unidos, utilizaba a la justicia y a los medios, el lawfare era eso, para poder limitar las posibilidades de que gobiernos progresistas o populistas, y ahí no quiero entrar en un tema semántico, lleguen al poder. Los medios eran parte de eso, como en la dictadura militar. Los medios eran parte del plan Cóndor.
Yo pongo ejemplos que sucedieron acá en la Argentina y que a veces los naturalizamos. Nilda Garré, Máximo Kirchner, titulares de una cuenta en Nueva York que le pagan los iraníes a cambio de ser todo lo que hicieron del memorándum de entendimiento. Pues eso es un horror. Pues el New York Times publicó... Cuatro tapas seguidas el de New York eso. Times publicó varias tapas seguidas diciendo de que Saddam Hussein realmente tenía armas químicas que no tenía. Absolutamente. Y fue un error. Pero una cosa es que sea un error, vos abogado, la doctrina de la real malicia. Una cosa es que sea un error y otra cosa es que sabiendo que es un error se publique. Sabiendo que es un error, yo creo que fue una operación, esto es lo que yo digo. La diferencia con aquel tema de las tapas del New York Times respecto de lo de Saddam Hussein. Y pues el New York Times en 100 años tiene 50 de es que estas. el New York Times no decía... No hay medio que no haya cometido errores. No, pero me refiero a que el New York Times no decía nosotros vimos las armas químicas en Irak. Era información que le daban otros. Pero acá esto no era información que había salido en otro lado. Esto era información creada para perjudicar a otros, Jorge. No es que lo encontraron ellos las cuentas, eran fuentes, de la misma forma que en el caso del New York Times, no eran fuentes directamente del Departamento de Nosotros Estado. comprobamos, Jorge, que esa fuente, digo porque es un caso, yo lo pongo de ejemplo porque es un caso que me tocó por las circunstancias que tuve que vivir, me tocó investigar. La única fuente que había cuentas en Nueva York de Nilda Garré y de Máximo Kirchner era en una revista brasilera. Bella. Y que después descubrimos que el que había llevado esa información se llama Marcelo Sebastián D'Alessio, reconocido por él inclusive. Entonces, de ahí se pretendió que esa información la levantara Alconada Mon en La Nación y Clarín de Daniel Santoro. Alconada Mon no la vio seria la información y no la publicó en La Nación. Y Santoro la publicó 4 tapas, 4 veces seguidas. Yo te puedo decir el caso de Bella. Falleció el fundador de Bella, es uno de mis pater seraphicus, lo conocí estrechamente durante más de un cuarto de siglo, o sea, te puedo asegurar de que no entra en ninguna operación, cometen errores y que tomaron como seria una fuente, esto le pasa a todos los medios, ¿no? Entonces vos que planteabas en tu idea de embajador, de creer que el otro es un monstruo y no cometer el mismo error, el otro se puede equivocar. Te puedo garantizar en el caso de Bella que lo conozco íntimamente. Pero coincido, que el otro se puede equivocar. No es gente que esté haciendo operaciones. Que es gente que no le gusta a Lula, estoy totalmente de acuerdo. Y que tendría bajas, si vos querés, los niveles de desconfianza frente a cuando una información lo satisface. Yo siempre recomiendo que entre dos alternativas uno siempre debe desconfiar de aquello que a uno le gustaría que fuera. No dudo que les bajó el nivel de exigencia porque les hubiera gustado que eso fuera. Pero no creo que, en el caso de ella, no solamente no creo, te lo digo. El diálogo de Moro con el fiscal en el momento del juzgamiento de Lula, eso no es permitido en el procedimiento. Dentro de la legislación brasileña no, en la Argentina sí. Y ahí vemos cómo van acomodando las cosas para condenar a Lula, no porque haya pruebas contundentes, sino porque hay una voluntad de que ese hombre vaya preso. El presidente Temer reconoció recién que lo de Dilma Rousseff fue un golpe de Estado. Lo acaba de decir él. La palabra golpe de Estado no es correcta porque fue constitucional. Lo que se podrá decir es de que hoy en día se utiliza mecanismos constitucionales para que determinado, pero golpe de Estado no fue. ¿A partir de qué? A partir de convicciones interiores en las personas de que Dilma Rousseff era corrupta y resulta que no hay un solo hecho de corrupción. Pero ¿quién instaló la versión de la inutilidad o de la corrupción de Dilma? Los medios. El otro puede pensar así y no ser un monstruo. Esto es lo que estoy tratando de dejar como síntesis, ¿no? Justo de una persona como vos que lo que hace es tratar de construir puentes. Habremos que ver de quién podemos pensar que es el monstruo. ¿De Santoro? Sí, de los medios en general que no te gustan. Yo lo que observo... No, yo no hay medio que no me guste. ¿eh? Yo hay medio que rescato cosas. Yo creo que hay plumas que tienen mucho odio adentro y no escriben sin ese odio que los moviliza. Bueno, en el caso del gobierno anterior, el tema era con un medio, era con Clarín, no era simplemente con un periodista. Clarín miente, no era Santoro miente. ¿Cómo te imaginas entonces en esta idea, y para cerrar, cómo va a ser la relación con los medios de un gobierno kirchnerista? ¿Será distinta a lo que fue en el pasado?
¿Cómo te imaginas que va a ser la relación con Clarín, por ejemplo? Nosotros todos hemos madurado y hemos aprendido cosas. Y particularmente Alberto, que es a quien le va a tocar dar las órdenes de cómo esa Secretaría de Medios se tiene que mover, lo veo absolutamente, para mí, demasiado amplio y generoso como para... Demasiado lo ves. ¿En dónde ves ese exceso? ¿En qué acto, en qué gesto? Yo creo que Alberto, por ejemplo, no debería haber ido al reportaje de Luis Majul. Porque Luis Majul al domingo siguiente volvió a pasar un audio ilegal de un preso con su abogado. Entonces, ¿a qué abrimos el corazón, abrimos la mente, abrimos la conducta? O sea, hay cosas que están mal. Y no quiero personalizar en Majul, pero hay cosas que están mal. ¿Y en el haber ido a lo de Clarín en el Malva? No, estuvo muy bien. Yo hubiera ido, no me invitaron, yo hubiera ido. ¿Cómo no? Pero digo, a ver, hay una parte que todos tenemos que tratar de dejar atrás. Bien hablaban del periodismo de guerra, ¿no? Que reivindico a Blanc, que no quiso decir él que estaba en guerra, sino quiso describir una situación y quedó como que él fomentaba la guerra, ¿no? No quedó así, quedó claro que él lo decía con pesar, no. Ahora, hay una frase que es, para que haya un gran acuerdo nacional es muy importante que estén los medios de comunicación. ¿Cómo serían como poderes fácticos, de la misma forma que se sienta la UIA, la CGT, como en su momento la Iglesia? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo lo imaginás institucionalmente? La Academia Nacional de Periodismo, yo creo que nos ADEPA. debemos una discusión sobre el rol, dónde van a estar los medios en la democracia. Creo que nos debemos una discusión. Bueno, para determinadas personas como yo no hay ninguna discusión. De la Revolución Francesa en adelante queda muy claro. Pero no todos tienen la misma visión tuya, dueños de medios. Porque hay una cuestión, los medios no son tratados por los gobiernos de la misma manera. Ahora, cuando se defienden corporativamente y a veces... A vos, tomando el caso a perfil, no lo trataron igual que a Clarín en el primer momento del gobierno kirchnerista. Mucho peor nos trataron. Bueno, digo, pero después pareciera que, porque lo tratan mal a Clarín, todos van detrás de Clarín. Nosotros estuvimos siempre en el mismo lugar. Nadie de nosotros, ni vos, ni creo que la gente de Clarín, ni yo, se sintieron bien en estos momentos, en estos tiempos. Creo que el refundar un sistema institucional... Estamos llegando a un momento muy difícil donde va a ser el 10 de diciembre. Ojalá lleguemos bien y de pie y como corresponde, pero estamos llegando casi parecido al 2003. Bueno, es tiempo de remirarnos todos y que nadie trate de sacar ventaja y de decir cómo hacemos mejor los medios. Seguimos con más preguntas después del corte. Valdés fue acusado de estar preinformado del procesamiento del juez de Dolores Ramos Padilla al periodista Santoro y al fiscal Stornelli. Dice que se trata de una confusión por sus acertijos tipo Agente 86 en las grabaciones de su teléfono, donde dice el amigo de Dios con el enemigo del diablo, por el Papa y el enemigo de Bonadío, o Operativo Puff, o Ramos Parrilla por Ramos Padilla, o Comodoro Puz por Comodoro Pi, o Viboresky por Berbisky. ¿Qué piensa el Papa de los medios y del periodismo? Bueno, él siente dolor, lo que dije antes, de que lo estigmaticen. Él siente dolor, pero yo no puedo responder porque yo fui embajador de Argentina ante el Vaticano. El Papa tiene su vocero, no, pues después me va a costar un... Ahora, creo que él habla por sí mismo, tiene varias palabras, varias veces que se ha referido al rol de los medios, ¿no? Es muy crítico con los medios, él mismo lo ha sufrido. Corolario, cada uno tiene que aportar a ese gran acuerdo nacional. Jorge, yo sería hipócrita si no te digo que yo veo cómo se comportan los medios corporativamente para defender a Daniel Santoro, que no es justo, porque Virginia Messi, su compañera de policiales de Clarín, lo desmintió en la cara del juez el día que fue y mintió el tema más importante que él tenía que decir, que era quién le presentó a D'Alessio, y él dijo, me lo presentó Virginia Messi, y no,
se lo presentó el fiscal Vidone, y el fiscal Vidone es el delincuente que acaba de ser procesado, que mintió todo en el triple crimen. Y entonces, si él fue su fuente en el triple crimen, Santoro, todo lo que escribió del triple crimen, me cabe la duda. Y del triple crimen saltamos a meternos en la campaña electoral del 2015. Yo creo en el periodismo, creo que el 99% de los periodistas son honestos, pero hay casos que la corporación se pone a defender que no resisten, que no resiste la defensa, no resiste que a mí me denuncien en el año 2016 por extorsionador con Santoro, con D'Alessio, y yo en el 2017, 2018, 2019 sigo presentándolo al hombre como un hombre honesto. Entonces, ahí lo que no digo, me mienten en la cara y la corporación periodística sigue defendiéndose. Ayer salen, te digo porque es un trabajo que estoy haciendo, un libro estoy haciendo. Ayer me llama una periodista importante, Mariel Fitzpatrick, me llama por una semblanza de Alberto Fernández, pero ella firmó a favor de Daniel Santoro. Yo le entregué todo lo que ella me pedía. Ahora después le dije, quiero que me contestes por qué hiciste esto. Y nadie sabe, es porque sí, porque fui a la casa. No te lo puedo explicar, no te lo puedo explicar con claridad. Es exactamente lo mismo que el caso del New York Times y la teoría de la real malicia. Una cosa es que alguien se equivoque, que cometa un error, que de cualquier forma que se equivoque y cometa un error, no quiere decir que sea gratis. Digo, no quiere decir que no merezca pérdida reputacional alguien que se equivoca con algo importante. Pero una cosa es que se equivoque, y se lo digo a un cristiano, y otra cosa es que haya real malicia. Entonces creo que lo que Santoro le pasa, déjame terminar, lo que Santoro, muchos colegas piensan es que se equivocó, que se comportó mal, pero no que es un operador. A mí cuando mienten, a mí el límite es la mentira, pues yo me puedo equivocar y digo me equivoqué, pero ¿sabes lo que hago yo cuando me equivoco? Si hay un tipo que me usó, voy y lo denuncio penalmente y digo, este señor me usó. Pero Santoro no lo hizo, y el otro día volvió a mentir diciendo él fue y lo denunció. Mentira, él se presentó en el juzgado de Ercolini, se presentó como testigo, en donde sí estaba denunciado penalmente D'Alessio por Stornelli, que demoró 8 días. Pero déjame entender, vos lo que crees es que Santoro es un agente de la CIA que publicaba estas informaciones para que Cristina Kirchner fuera presa. Digo, para entender concretamente, ¿de qué lo acusás? No, Santoro no. Yo dudo de Santoro desde la causa Armas, porque ahí ya funcionaba el tándem Stornelli. ¿Qué crees que es él? Yo creo que ellos... Ellos no, él, porque Clarín es otra cosa, si no entiendo. No, Clarín es otra cosa. Por eso, él, ¿qué es él? Yo creo que tenían intereses... D'Alessio está claro que aparte tenía un interés económico. Santoro tenía... Luego de Santoro sabrás que es una persona que no tiene patrimonio, quiero decir, no tiene... No sé, no ha sacado pero ningún rédito Santoro económico. tenía interés de odio de escribir lo que él quería, lo que a él le contaban que podía servir a su... hasta ahí, o sea, el sesgo, yo creo que sí. Hasta ahí ceguera paradigmática. Yo lo sigue haciendo. No, hasta ahí lo puedo creer perfectamente. Lo sigo leyendo los días domingos. Era un operador de la CIA publicando esas informaciones, sabiendo de que era mentira, con el objetivo de que... Yo no puedo decir que la CIA, pues no tengo... En la Cancillería, cuando yo fui, creían que todos con la causa Armas él era de Secretaría de Estado. Los grupos de extrema derecha de Estados Unidos. Por eso yo marco nuevamente la diferencia entre la real malicia y que algo sea proposital con alevosía, que me parece que es el punto de acuerdo. ¿No crees que puede escribir por sus propios odios interiores? Claro, pero hay una diferencia entre que el tipo esté cometiendo el delito de extorsionar a alguien para sacarle plata como hacía D'Alessio. No. Entonces, para marcar la diferencia, Santoro tiene una pérdida reputacional. Te digo, Santoro tiene evidentemente una pérdida reputacional. Yo no digo Ahora, eso. La diferencia entre quienes creen que no se trata de una persona que sea comparable a D'Alessio. Esa es la diferencia. Nadie es comparable a nadie. Ni Stornelli es comparable a Santoro, ni Santoro es comparable a D'Alessio. Cada uno hacía las cosas por distintos motivos. Claro, pero esos motivos hay algunos que son criminales y otros que no. Entonces, lo de D'Alessio claramente es criminal. Para marcar las diferencias, pero bueno, me parece que es un lindo debate. Vos habrás visto que yo hice un reportaje tan largo como el tuyo a él y también le marqué ahí las críticas de su cercanía a la fuente. Sí. Pero bueno, hay diferencias de grado de culpabilidad. La voz es que te confiesa que borró todas las... en su celular, los chats de su grave error. Porque la inocencia
se cumplía con eso. Y vos siempre marcaste que vos con el contrero llevaste tu Yo celular. llevé mi celular y entregué y no me pudieron, y me cerraron la causa. Porque eso es lo lindo, porque como me presenté espontáneamente y dije, húrguenme, pero duele mucho porque, ¿sabes qué? Uno sufre frente a esas cosas. Sufre la familia, sufren los hijos. Mi mujer misma se me fue de mi casa, de la bronca que tenía porque escarrió, involucró a uno de mis hijos. No te quise preguntar, pero leí que dejó de hablarte incluso. El 16 de febrero, el día de mi cumpleaños, dejó de hablarme ofendida, molesta. Y se fue de tu casa. Las mujeres sufren mucho, bueno, las mujeres nuestras, las compañeras nuestras, imagínate lo que habrá sufrido Fernanda Meritelo, la mujer de Gustavo Belli, sufren mucho las cosas que nos van pasando. Obviamente. Y más cuando le involucran a sus hijos, que son sus repollos, y a los cuales no había razón de involucrarlo. ¿Y te reconciliaste con tu señora después de eso? Sí, sí. Ya está viviendo de vuelta con vos. No, porque maneja, le gustó donde está atado a 2 cuadras de mi casa. O sea pero que finalmente logró pero sigue sacarse de manejando encima. ella, Ella le tiene que agradecerle a Santoro, entonces logró sacarse de No, encima. yo quiero que vuelva, pero ella no quiere, pero digo, pero duelen, en esos momentos duelen. ¿Cómo no va a doler? Pero Duele, es parte de la actividad pública, obviamente. Duele, pero no, es que no debe ser parte de la actividad pública, porque esto de que Balbín decía que teníamos que tirar la honra a los perros, no, porque yo trato de siempre poner mi honra delante de mi conducta. ¿Algo que no te haya preguntado quieras agregar? Nada, está todo bien. Muchísimas gracias.